Kasimo se abalanzó, moviéndose en un borrón de chispas azules. Reapareció instantáneamente frente a la mujer de nieve, el aire silbando al ser desgarrado por su ímpetu. ¿Eh? La risa del espíritu se atascó en su garganta. Una breve expresión de confusión, con los ojos muy abiertos, fue lo único que logró expresar antes de que el puño de Kasimo se estrellara contra su pecho. Se oyó un golpe sordo y húmedo. Un enorme agujero se abrió en su torso, salpicando sangre violeta sobre el suelo helado. Chispas azules danzaron a lo largo de los bordes de la herida, penetrando en la carne. El olor a ozono y carne quemada impregnaba el aire. Kasimo retiró la mano e inclinó la cabeza. Miró al espíritu con un tono coloquial y aburrido. Dime, ¿los espíritus malditos siempre son tan patéticos? La mujer de nieve finalmente pareció darse cuenta del daño. Se miró el pecho, contemplando el vacío donde debería haber estado su corazón. No tuvo tiempo de simular la conmoción. Kasimo extendió la mano y agarró a la criatura por la cabeza. Sus dedos se hundieron en el pelo blanco, sujetando el cráneo con la fuerza suficiente para impedir que el cuello gire. Dio un tirón brusco y violento. El sonido era un chasquido seco, como el de una rama congelada que se rompe en invierno. La cabeza se desprendió limpiamente. El cuerpo sin cabeza permaneció de pie un instante, mientras un chorro de sangre violeta brotaba del cuello y empapaba la ropa de Kasimo. Él la sujetó por el cabello, observando la expresión de terror paralizante en su rostro. La electricidad recorrió el cuello y las mejillas del espíritu. La sangre violeta manchó sus dedos, formando un charco sobre el hielo. Kasimo sostuvo la cabeza que se desvanecía y se frotó la barbilla. La presencia de la energía maldita no había desaparecido. Sus sentidos se extendieron como una telaraña, captando un pulso fresco y rítmico en el aire. Había otro. Un segundo después, una figura sonriente emergió de las sombras. Era una criatura a medio formar, que sacaba su parte inferior de una cáscara translúcida, parecida a un huevo. Su boca estaba partida de oreja a oreja, dejando al descubierto hileras de dientes irregulares y desiguales. Soltó una risa húmeda y aguda. La concha palpitaba con venas de color rojo oscuro, y el líquido de su interior chapoteaba mientras la criatura luchaba por liberarse. Kasimo dirigió su mirada hacia ella. Aquello era un verdadero grado especial. La energía que emanaba de la concha era densa y rancia, con la pesadez de un abismo putrefacto. Estaba muy por encima del nivel de la mujer de nieve. Con indiferencia, le arrojó al recién llegado la cabeza derretida del primer espíritu. Esta giró en el aire, dejando tras de sí gotas púrpuras. El nuevo espíritu se enfrió y arremetió con una oleada de energía. La cabeza explotó a 1 metro de distancia, convirtiéndose en una niebla de sangre violeta. Cuando el humo se disipó, Kasimo ya se había marchado. El espíritu ni siquiera había terminado de reír cuando Kasimo reapareció tras él. Sin previo aviso, sin viento. El aire ni siquiera tuvo tiempo de vibrar. Le clavó el puño en la nuca y liberó la carga. La explosión de luz blanco azulada vaporizó la parte superior del cuerpo del espíritu. Su cabeza, hombros y pecho se desgarraron en un chorro de sangre negra y carne desgarrada. La onda expansiva volcó el caparazón, derramando su fétido líquido sobre la tierra. Kasimo se limpió una mancha de sangre oscura de la cara. Observó los restos, recorriendo con la mirada los fragmentos de carne que se retorcían en el suelo. Se detuvo. En medio del caos había un dedo. Era roja, momificada y emanaba una presión densa y nauseabunda. La energía maldita era tan espesa que parecía sangre coagulada. La piel estaba arrugada, la uña ennegrecida. Parecía arrancada de un cadáver de 1000 años. Era el dedo de su cuna. Kasimo se arrodilló y la tomó con 2 dedos. La volteó, sintiendo un leve pulso rítmico contra su piel, como si algo en el interior de la reliquia se agitara mientras dormía. No pareció impresionado. Simplemente la guardó en su bolsillo. Se lo daré a Kenjaku más tarde, pensó. En el instante en que el dedo fue retirado, la energía maldita residual en el aire se desvaneció. Los restos del espíritu comenzaron a pudrirse a un ritmo acelerado, transformándose de carne en ceniza gris antes de ser arrastrados por el viento. Kasimo sacó su teléfono plegable y abrió sus mensajes. Encontró el nombre de Kenjaku y comenzó a escribir. Los pitidos electrónicos resonaban con fuerza y soledad en el pueblo desierto. Ven a Tokio. Tengo uno de los dedos de su cuna. Revisó el mensaje una vez y pulsó enviar. El icono parpadeó y desapareció. Cerró el teléfono de golpe y lo metió en el fondo del bolsillo, dejándolo reposar contra el dedo frío y momificado. Ahora era el momento de reunir al personal. Se giró y se abalanzó, desapareciendo en un destello de luz azul.
El pueblo volvió al silencio, dejando tras de sí solo unas pocas manchas de sangre violeta y un puñado de hielo como señal del final de la lucha. Las pesadas puertas de piedra se cerraron tras Casimó con un sordo y resonante gemido. Se quedó de pie en la entrada del almacén, su mirada recorriendo las filas de estantes. Herramientas malditas estaban selladas tras vitrinas como reliquias en un museo. Katanas, dagas, lanzas y guanteletes, todas esperando silenciosamente. No se detuvo a mirar ninguna. Caminó directamente hacia el fondo. Espera. Casimó-san, espera. Unos pasos frenéticos resonaron tras él. El administrador del almacén se apresuró a alcanzarlo, aferrando un grueso libro de contabilidad contra su pecho. Parecía estar presenciando un crimen contra la naturaleza. No puedes llevarte una herramienta maldita sin autorización de la sede central. El hombre rodeó a Casimó, bloqueándole el paso. Comenzó una charla frenética y repetitiva sobre reglamentos, procedimientos y la necesidad de aprobación oficial. Su voz sonaba como la de una máquina programada, con esa mezcla particular de terquedad y terror propia de un burócrata de bajo nivel. Casimó lo miró fijamente. Entrecerró sus ojos azules, recorriendo con la mirada el rostro desesperado y suplicante del hombre. Abrió la boca como para hablar, pero se dio cuenta de que sería inútil. ¿Eh? Dejó escapar un sonido agudo y ascendente. Díganles a esos fósiles que lo estoy requisando. Su tono era monótono, pero cada palabra tenía un peso que no admitía réplica. El administrador quedó boquiabierto. Dejó escapar un sonido ahogado y estrangulado, con los dedos blancos mientras apretaba la tapa de su libro de contabilidad. Pero, tienes que presentar la solicitud en persona. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro mientras miraba al suelo, incapaz de mirar a Casimó a los ojos. ¡Qué fastidio!, murmuró Casimó. La irritación se reflejaba en sus palabras. Reanudó su camino, con paso firme y pausado. Sus botas resonaban contra el suelo de piedra como una cuenta atrás. El administrador permaneció inmóvil, aferrado a su libro de contabilidad y moviendo los labios sin emitir sonido alguno. Casimó se detuvo tras unos pasos. No se giró, pero su perfil se veía duro y afilado en la penumbra. Las marcas violetas en el rabillo del ojo eran tan oscuras como la tinta. Ve a hacer la solicitud por mí, dijo. Su voz era baja pero perfectamente clara. Diles que mi misión ha terminado y que me llevo una herramienta como pago. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, pero le erizó la piel al administrador. Si dicen que no, pueden unirse a las cosas que llevan siglos pudriéndose bajo tierra. El administrador casi dejó caer su libro de contabilidad. Se quedó mirando la espalda de Casimó, repasando la amenaza en su mente para asegurarse de no haber oído mal. Tragó saliva con dificultad, vaciló un segundo y luego se giró. Corrió hacia la salida, sus pasos apresurados resonando en la bóveda. Ya no era el hombre que seguía las reglas. Se detuvo justo antes de la puerta y volvió a llamar. Bien. ¿Qué herramienta vas a usar? Casimó no dejó de caminar. Su voz se oía desde el fondo del almacén. El personal. Una semana después, la sede de Jujutsu. Varias puertas de papel permanecían cerradas en la penumbra de un gran salón. Detrás de ellas, unas figuras permanecían inmóviles como estatuas de piedra, con una respiración tan superficial que resultaba casi imperceptible. Solo el crujido ocasional de la tela indicaba que la sala estaba llena. Masamichi Yaga estaba sentado en el extremo inferior de la habitación, con la espalda recta y la mirada fija en la veta de las tablas del suelo. Técnicamente, Casimó debería haber sido quien estuviera allí. Pero desde que salió del almacén, el hombre de cabello turquesa se había encerrado en su dormitorio. Le había dicho a Yaga que prefería matar a todos en el edificio antes que perder el tiempo hablando con fósiles. Yaga suspiró y aceptó la responsabilidad. Como responsable del nuevo empleado, no tenía otra opción. ¿Por qué no está Casimó aquí? Una voz antigua y seca se escuchó desde detrás de la pantalla central. Sonaba como el viento que sopla sobre hojas muertas. Fría, aséptica y desprovista de emoción. Yaga se aclaró la garganta, con voz firme. Dijo que si él mismo venía, aquellos de ustedes que tienen un pie en la tumba encontrarán el otro poco después. La sala quedó en silencio. La pausa fue breve, pero Yaga percibió el repentino y latente cambio en el ambiente tras las pantallas. Mocoso insolente. Una voz aguda y tenue resonó desde la derecha. Era el sonido de una ramita quebradiza, frágil y llena de orgullo herido. Entra a la fuerza en el almacén de Tokio y se apodera de una herramienta sin una sola solicitud oficial. ¿Qué significa esto? La puerta de papel se sacudió levemente por la fuerza de la ira del orador.
Yaga no levantó la vista de inmediato. Esperó un instante antes de hablar, con voz pausada y clara. Por eso estoy aquí, dijo, entrelazando los dedos sobre las rodillas, pasando de una postura formal a una más relajada y segura. Estoy aquí para presentar la solicitud oficial para que Casimo pueda usar el báculo de forma permanente. Tras las puertas reinaba el silencio. Entonces la voz ancestral volvió a hablar, esta vez con mayor nitidez. Esa es una herramienta del período Ero. Es un recurso de inmenso valor. Puedo asegurarle con toda claridad. Y puedo decírselo con toda claridad, interrumpió Yaga. Su voz era baja, pero resonó con la fuerza de un martillo clavando un clavo. La sala quedó en absoluto silencio. Casimo derrotó el sol o al espíritu de grado especial conocido como la Mujer de Nieve, así como a otro espíritu de grado especial recién manifestado. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada las puertas de papel. Y, si mal no recuerdo, la Mujer de Nieve no fue mencionada en su informe inicial. Se detuvo allí. El silencio que siguió fue denso. Creo que no necesito decir nada más. Yaga volvió a mirar la pantalla del extremo derecho. No lo explicó con palabras, pero todos en la sala lo entendieron. La Mujer de Nieve era un espíritu infame que llevaba 20 años sin ser exorcizado. El único otro hechicero de grado especial, Yuki Tsukumo, se había negado a aceptar la misión, y cualquier hechicero de grado 1 que la intentara estaba condenado a muerte. No fue casualidad que apareciera en el lugar de la misión de Casimo justo en el momento preciso. La Mujer de Nieve había sido un señuelo. Yaga lo sabía, y ellos también. Los hombres tras las pantallas no podían tolerar una variable que no podían controlar. Un nuevo agente de rango especial que había eludido todas las evaluaciones y había aparecido de la nada era una espina clavada en su costado. Querían deshacerse de él. Enviaron a la Mujer de Nieve para matarlo. No esperaban que él la matara a ella. El silencio tras las puertas era absoluto. La voz ancestral no regresó, y la iracundo parecía haberse ahogado. El único sonido era la respiración pesada y dificultosa de hombres obligados a tragar una amarga verdad. Yaga esperó 3 segundos. Al no oírse respuesta, metió la mano en la manga y sacó una solicitud cuidadosamente doblada. La colocó sobre el tatami y la empujó hacia adelante con un dedo. El papel resaltaba notablemente sobre la estera. La solicitud está en el suelo. Hagan con ella lo que quieran. Se puso de pie sin prisa. No hizo una reverencia ni ofreció un saludo formal. Simplemente miró las puertas silenciosas por última vez, se dio la vuelta y salió. La luz del pasillo era mucho más brillante. Entrecerró los ojos y siguió caminando. Sus pasos sobre las tablas de madera eran uniformes y firmes, como si nada hubiera pasado. 11 horas después de que Yaga presentara la documentación, la sede central emitió el siguiente aviso. Por la presente, Casimo queda nombrado profesor de educación física para la clase de segundo año en la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio. Se aprueba la solicitud de personal. La propiedad se transfiere permanentemente a Casimo. Se reevalúa formalmente el rango de Casimo. Queda registrado oficialmente como hechicero de grado especial. Primavera de 2006. En el televisor del aula se vieron las noticias de la mañana. La pantalla mostraba una zona de ruinas acordonada con cinta policial, un montón de escombros carbonizados y varillas de hierro retorcidas. Unos hombres con cascos señalaban algo fuera de cámara. Ayer se produjo una explosión en Amamatsu, prefectura de Shizuoka, dijo la presentadora con un tono profesional e impersonal. La causa ha sido identificada como una fuga de gas. La pantalla se puso negra cuando Masamichi Yaga pulsó el mando a distancia. En el repentino silencio, el único sonido fue el lejano trinar de los pájaros fuera de la ventana. Yaga permanecía de pie con los brazos cruzados, apoyado en el atril. Su mirada se posó en las 3 figuras arrodilladas frente a él. Uno de ustedes mencionó que colocarían el velo antes de irse, dijo. Su voz era pausada, pero cada palabra tenía peso. Dejaron atrás al asistente y se olvidaron por completo de la barrera. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de cada uno de ellos. En el extremo izquierdo estaba sentado su gurujeto. Su largo flequillo caía pulcramente sobre su frente, su postura era perfecta y su expresión completamente serena. En el centro estaba Satoru Gojo. Su cabello blanco se erizaba en todas direcciones. Llevaba las gafas de sol subidas hasta la frente y esbozaba una leve sonrisa burlona. Incluso arrodillado, parecía desgarbado en comparación con los otros dos. A la derecha del todo estaba Shoko Yairi. Llevaba el pelo corto recogido detrás de las orejas y el uniforme abotonado hasta arriba. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada baja, la imagen de un estudiante ejemplar. ¿Quién era?
Preguntó Yaga en voz baja. Como si estuvieran unidos por el mismo hilo, Suguru y Shoko levantaron las manos. Sus dedos índices apuntaban directamente al hombre que estaba en el medio. La boca de Gojo se contrajo. Se recuperó al instante, levantó su propia mano y cambió su expresión a una de inocencia sincera y con los ojos muy abiertos. «Sensei, ¿no podemos simplemente dejar que sea un misterio?», preguntó, con un tono de voz cargado de falsa seriedad. Yaga lo miró fijamente sin expresión. Era Satoru. No era una pregunta. En cuanto pronunció esas palabras, el puño de Yaga impactó contra la cabeza de Gojo. Con un golpe sordo, el rostro de Gojo cayó al suelo, y su cabello blanco se despeinó aún más. Dejó escapar un gemido ahogado, pero no intentó moverse. Suguru ladeó ligeramente la cabeza, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Shoko bajó la mirada hacia sus rodillas, relajando un poco los hombros. Yaga echó el puño hacia atrás y giró la muñeca. Bien. Dirígete al campo y espera a tu profesor de educación física. Instructor. Gojo se frotó el lugar donde le habían golpeado y levantó la vista. Inclinó la cabeza, y sus gafas de sol se deslizaron dejando ver un atisbo de ojos azules. ¿De verdad necesitamos uno de esos? Se puso de pie y se sacudió el polvo inexistente del uniforme, moviéndose con la grácil lentitud de un gato. Suguru también se puso de pie, pasando un brazo por el hombro de Gojo con una sonrisa aguda y arrogante. Podemos simplemente seguir el procedimiento, ¿no? Suguru miró a Gojo. Intercambiaron una mirada de confianza mutua y tácita. Después de todo, somos los más fuertes. Gojo asintió, afirmando la idea como si fuera una ley fundamental del universo. Permanecieron uno al lado del otro. Uno, de cabello blanco y voz potente. El otro, de cabello negro y expresión serena. Ambos irradiaban una arrogancia tan palpable que parecía emanar de ellos por todos los poros. Yaga los observaba, sin saber cómo reaccionar. «Ustedes dos», murmuró entre dientes. «Este hombre no es alguien con quien quieran meterse. Les sugiero que dejen de lado esa actitud antes de que llegue». Miró más allá de ellos, deteniéndose en un cerezo que comenzaba a brotar afuera. Recordó aquel día lluvioso de hacía 4 años, cuando recogió al hombre de cabello turquesa en la estación de Tokio. Ya entonces supo que aquel hombre no sería un profesor común y corriente. Sus instintos no le fallaron. En los 4 años transcurridos desde su nombramiento, el nombre de Kasimo se había convertido en una leyenda entre los estudiantes. Se rumoreaba que, al final de sus sesiones, los alumnos ni siquiera podían subir las escaleras de sus dormitorios. No les daba tregua solo porque fueran niños. De hecho, solía castigarlos con una expresión de pereza y aburrimiento en el rostro. Yaga volvió a mirar a los dos chicos, que seguían bromeando, completamente ajenos a lo que se avecinaba. En silencio, elevó una oración por ellos. Kasimo se había convertido en el coco de la escuela. Estos dos estaban a punto de descubrir por qué. Esa tarde, los tres estaban tumbados sobre la hierba. El sol primaveral era suave y la brisa traía el tenue aroma de los cerezos en flor que llegaba desde el otro lado de la montaña. Gojo tenía las manos detrás de la cabeza, las gafas de sol apoyadas en la frente, mirando al cielo con los ojos entrecerrados. Parecía estar meditando sobre un complejo problema cósmico, o quizás sobre nada en absoluto. Suguru yacía a su lado, con una postura más refinada pero igualmente relajada, una mano sobre el estómago. Shoko estaba a unos metros, tumbada de lado, masticando una piruleta, cuyo palito blanco se balanceaba mientras la mordisqueaba. ¿Y dónde está ese tipo?, preguntó Gojo con voz aburrida. Observó cómo las nubes pasaban. 1, 2, 3, ninguna parecía un profesor. Tal vez esté en una misión, sugirió Suguru. Parecía más paciente que Gojo, incluso comprensivo. Entonces estamos perdidas, murmuró Shoko mientras comía sus dulces. Gojo y Suguru la miraron, pero antes de que pudieran preguntarle qué quería decir, la voz de una mujer resonó en el campo. «Oye. Shoko». Las tres se incorporaron. En la entrada del campo se encontraba una chica con un uniforme impecable, con el rostro fruncido por la frustración. Era Yori Utaime, estudiante de 3er año. Permanecía de pie con las manos en las caderas, con la mirada fija en Shoko. «Utaime-senpai», dijo Shoko, haciendo un gesto con la mano. Una sonrisa cortés asomó en sus labios. Gojo también se incorporó, aunque su postura distaba mucho de ser educada. Se recostó con una pierna cruzada sobre la otra, apoyándose en los codos mientras miraba a Utaime con una sonrisa burlona. «Oye, Utaime. ¿Lloraste a mares en esa misión de ayer?». Su voz estaba teñida de una fina capa de sarcasmo, como una aguja escondida en la seda.
El rostro de Utaime se puso rojo de ira. Gojo. Vas a recibir tu merecido en un minuto. Gritó. Respiró hondo, borrando a Gojo de su vista. Se acercó, agarró a Shoko del brazo y la levantó, llevándola unos metros más allá. Gojo y su gurú permanecieron en el césped, observando cómo Utaime se inclinaba para susurrarle algo a Shoko. Utaime parecía muy seria, sus labios apenas se movían como si estuviera transmitiendo información ultra secreta. La expresión de Shoko pasó de la confusión a la sorpresa, y finalmente a un silencio aturdido y con los ojos muy abiertos. Dejó de masticar su piruleta. El palito colgaba de su boca, como si su mandíbula simplemente hubiera dejado de funcionar. ¿Qué está pasando?, preguntó su gurú en voz baja. Su intuición le decía que lo que Utaime estaba diciendo lo involucraba a él y a Gojo. Gojo no respondió. Ya estaba mirando hacia atrás. Una figura alta permanecía allí. Había aparecido sin hacer ruido, como si hubiera surgido de la nada. Llevaba un largo bastón verde jade sobre el hombro, como si fuera un simple bastón de paseo. Se cernía sobre los dos muchachos, con sus ojos azul pálido fríos bajo la luz de la tarde. Unas marcas violetas se extendían desde sus pómulos hasta sus sienes, brillando tenuemente bajo el sol. Las pupilas de Gojo se contrajeron. La energía maldita de aquel hombre no se aferraba a su piel como la de un hechicero típico. Se filtraba desde él, cruda y masiva. Los 6 ojos le habían dicho la verdad. El volumen de energía que albergaba aquel hombre era asombroso. Su gurú también se quedó paralizado. No tenía los ojos de Gojo, pero podía sentir la presencia de aquel hombre. Era una presión física que le erizó el vello de la nuca. No era hostilidad. Era como enfrentarse a un depredador. La piruleta de Shoko se le cayó de la boca. Estaba de pie junto a Utaime, con los ojos muy abiertos mientras miraba la espalda del hombre. Recuerdos de años atrás inundaron su mente. El cabello turquesa, los símbolos violetas, los brillantes ojos azules y esa actitud perezosa e inalcanzable. Lo conocía. Hacía años que no lo veía. Tenía 13 años entonces. Fue un encuentro casual en la calle. Pero ese rostro, esa estatura, esa sensación, era inconfundible. Satoru Gojo y su gurú Geto, supongo. La voz de Kasimo resonó desde arriba, con un tono casual y distante. No apartó el bastón de su hombro. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza, mirando a los dos chicos que estaban sobre la hierba. Shoko se asomó detrás de Utaime, observando su perfil, gritando el bicho raro. ¿El bicho raro? Satoru y su gurú quedaron paralizados. Ambos se giraron hacia Shoko al mismo tiempo, con expresiones de total incredulidad. Se quedaron boquiabiertos, y Satoru estaba tan atónito que ni siquiera se dio cuenta de que sus gafas de sol se le resbalaban por la nariz. ¿El bicho raro? La voz de Satoru subió una octava. ¿El bicho raro?, repitió su gurú. Pronunció la palabra alargando las palabras, claramente esforzándose por conciliar el apodo con el hombre que tenían delante, que parecía tener poco más de 20 años. Shoko se frotó la barbilla, apartando la mirada de los rostros atónitos de sus amigas para fijarla en Kasimo. Su expresión era una mezcla confusa de vergüenza y sorpresa persistente. ¿Por qué eres la profesora de educación física?, murmuró. No pretendía decirlo en voz alta, pero en el repentino silencio del campo, sus palabras resonaron a la perfección. Kasimo ladeó la cabeza. Miró más allá de los dos chicos, y su mirada se posó en la chica de pelo corto. A través del espacio entre Satoru y su gurú, pudo ver cuánto había cambiado. Era más alta que hacía 4 años, los rasgos suaves de su rostro comenzaban a definirse, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Redondos, brillantes y, en ese momento, llenos de incredulidad. Oh. Shoko. Ha pasado mucho tiempo. El rostro de Satoru se ensombreció. Sus gafas de sol se habían deslizado hasta la punta de su nariz, dejando al descubierto sus brillantes ojos azules. Su sorpresa se había transformado en irritación. Con un gesto brusco y exagerado, se subieron las gafas a la posición correcta. Oye. Ahora no es momento para una reunión, dijo Satoru, con un tono burlón y arrastrado. Se volvió hacia Kasimo, mirándolo de arriba abajo con una mirada clínica y desdeñosa. El hombre tenía un aspecto intimidante, sin duda. Pero Satoru ya había visto a un agente intimidante antes. No somos unos debiluchos como Utaime, dijo Satoru. Se tocó la montura de las gafas, con una sonrisa arrogante asomando en la comisura de sus labios. Su gurú se acercó levemente y con firmeza. Era menos llamativo que Satoru, pero la intensidad en sus ojos rasgados era aún más penetrante. El viento amainó en el campo de entrenamiento.
Satoru se levantó del césped y se sacudió el uniforme con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera iniciando una cuenta regresiva. Era casi tan alto como Kashimo, pero la forma en que ladeó la cabeza daba la impresión de que miraba hacia abajo desde una gran altura. Su gurú estaba de pie a su lado, con los hombros casi rozándose. Utaime ya había arrastrado a Shoko hacia el borde del campo. Ella permanecía de pie con los brazos cruzados, con una expresión que mezclaba nerviosismo, expectación y temor. Kashimo observó a los dos chicos en silencio. Miró de las gafas de sol de Satoru al flequillo de su gurú, y luego de nuevo a Satoru. Tomó el bastón de su hombro, dejó que una descarga eléctrica recorriera la madera verde jade y lo clavó en la tierra. El bastón quedó perfectamente erguido, como una marca en el centro del campo. Bien. Les doy 5 minutos, dijo Kashimo. Se cruzó de brazos, con la mirada perdida entre los dos. Si alguno de ustedes logra tocarme aunque sea una vez, podrán pasar el resto de mis clases haciendo lo que les plazca. La sonrisa de Satoru se desvaneció. Se subió las gafas de sol a la parte superior de la cabeza, sujetándose el cabello blanco. Sus ojos azul pálido, los 6 ojos, se clavaron en el rostro de Kashimo. Parecía dispuesto a destrozarlo. Bajó la barbilla y su voz se convirtió en un gruñido grave y peligroso. Realmente, odio que me miren por encima del hombro. Dio un paso adelante. Fue un movimiento breve, pero con un ritmo depredador. La distancia entre ellos se desvaneció al instante. En la mirada de Satoru ya no quedaba rastro de humor, solo una agresión creciente e incandescente. De repente, un espíritu maldito se abalanzó desde un costado. Su gurú lo había invocado sin decir palabra. Una criatura diminuta con una boca que ocupaba 2/3 de su cuerpo. Chasqueó sus dientes irregulares y amarillentos mientras surcaba el aire hacia el flanco de Kashimo. Kashimo se movió. No retrocedió. Se deslizó. Su cuerpo parecía ser arrastrado hacia atrás por un hilo invisible, avanzando 3 pasos a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. La enorme mandíbula del espíritu se cerró de golpe en el aire, sus dientes chasqueando con un sonido agudo y hueco. Satoru seguía de cerca al espíritu. Siguió a Kashimo a la perfección, su puño derecho resplandecía con una fina capa de energía maldita mientras apuntaba al centro de su pecho. El ángulo era preciso, la velocidad el doble que la del espíritu, pero no dio en el blanco. Kashimo realizó un giro sutil y sin esfuerzo en medio del deslizamiento. El puño de Satoru pasó silbando junto a su camiseta, rozando la tela por una fracción de pulgada. Azul. En el instante en que su puñetazo falló, Satoru desató su técnica. Un campo gravitatorio surgió de su palma, comprimiendo el aire en un pequeño y violento vórtice. La fuerza de atracción fue abrumadora, arrastrando todo a su alrededor. La hierba se arrancó de la tierra, las piedras volaron por los aires y las ramas de los árboles cercanos crujieron bajo la presión. Dragón arcoíris. La voz de su gurú se escuchó desde el otro lado. Un espíritu enorme, cubierto de escamas blancas, surgió de las sombras a sus espaldas. Era grueso como un roble milenario, y sus escamas brillaban con una luz fría y metálica. Se abalanzó para cortar la retirada de Kashimo, y su cuerpo se extendió por el campo para atraparlo en el suelo. Un movimiento de pinza. Sobre él, el blue de Satoru arrastraba el aire hacia abajo. Debajo, el dragón se elevaba. Los dos chicos se movían con una sincronización que sugería que eran 2 mitades de una misma mente. Uno para inmovilizar al objetivo, el otro para asestar el golpe final. Pero Kashimo saltó. No fue un salto común. Se impulsó desde el suelo y se lanzó hacia arriba como un proyectil de ballesta. Describió un arco en el aire, con su cabello turquesa ondeando al sol, y aterrizó con un solo pie sobre el lomo del dragón arcoíris. El impacto resonó sordo y pesado, como si algo en su interior se hubiera aplastado. Kashimo aprovechó el impulso para saltar aún más alto, girando su cuerpo en el aire hasta quedar de cara al suelo. En ese instante, la voz de Satoru volvió a resonar. Azul. El segundo campo era más grande y violento. La succión brotó de la mano de Satoru como el puño de un gigante que presionaba hacia abajo. Justo debajo de esa fuerza se encontraba la enorme mole del dragón arcoíris. El sonido era atronador. El dragón fue arrojado al suelo por el inmenso peso de la técnica de Satoru. El suelo crujió y se deformó, y bajo el peso del espíritu se extendieron grietas que parecían telarañas. Tierra y hierba fueron lanzadas al aire, creando una nube de polvo de 3 metros de altura. Satoru. La expresión de su gurú cambió. Se giró hacia su amigo con una mirada de pura irritación, apretando los dientes. Satoru apretó la mandíbula, una vena se le hinchó en la frente. Lo sé,
El polvo cubría el campo, y el cuerpo del dragón yacía en el centro como un muro derrumbado. Satoru y su gurú estaban espalda, con la energía al límite mientras escudriñaban la bruma. Kasimo aún no había aterrizado. Su sombra se extendía a lo largo del suelo desde lo alto. Entre el humo y los escombros, sus ojos azul pálido miraban fijamente a los dos jóvenes hechiceros, observándolos con una calma inquietante. Satoru desapareció. No se había movido con rapidez. Había utilizado la fuerza de atracción de Blue para impulsarse instantáneamente a una nueva posición. Justo detrás de Kasimo, la mano derecha de Satoru estaba abierta de par en par, con el núcleo de compresión gravitacional girando salvajemente en su palma. Parecía tan cerca que podía ver los mechones individuales del cabello turquesa rozando la nuca de Kasimo. La succión de Blue se estalló. La fuerza actuó como una mano invisible y aplastante, agarrando el cuerpo de Kasimo y congelándolo en el aire. En esa misma fracción de segundo, el dragón arcoíris se elevó con fuerza. Su enorme cuerpo emergió del suelo, sus escamas brillaron bajo el sol y sus grifos se abrieron de golpe, revelando hileras de dientes aserrados. Se movió más rápido que antes, dejando una imagen borrosa a su paso mientras se dirigía directamente hacia el objetivo paralizado. Fue un movimiento de pinza perfecto. Satoru lo inmovilizó por detrás, y el dragón lo aplastó por delante. Las dos líneas de ataque convergieron con la aterradora precisión de una ecuación matemática. Auge. La colisión sonó como una bomba detonando justo encima del campo. Humo, escombros y las violentas ondas expansivas de energía maldita se mezclaron. La explosión arrancó la hierba de la tierra, levantando una ola de polvo. Su gurú entrecerró los ojos ante el vendaval, su flequillo ondeando salvajemente mientras una lenta y triunfante sonrisa se dibujaba en su rostro. Lo conseguí. Antes de que su sonrisa pudiera formarse por completo, una voz habló justo detrás de él. Quedan 3 minutos. La voz no era ni fuerte ni forzada. Estaba impregnada de una calma densa y aburrida. La sonrisa de su gurú se hizo añicos. Se giró. Kasimo estaba a 3 pasos de distancia. Su bastón seguía clavado en el centro exacto del campo, con algunas briznas de hierba adheridas a la madera. Kasimo apoyó una mano en la parte superior del bastón mientras con la otra se quitaba una mota de polvo del hombro. Se movía como si nada hubiera pasado. La onda expansiva le había despeinado ligeramente la ropa y tenía algunos mechones fuera de lugar. Eso era todo. Las pupilas de su gurú se contrajeron. Miró al cielo. El dragón arcoíris descendía de la nube de humo, describiendo un arco en el aire para aterrizar pesadamente en el suelo. Sus enormes grifos se abrieron y dejaron caer a Satoru sobre la hierba. El cabello blanco de Satoru era un desastre de saliva de dragón y suciedad. Sus gafas de sol colgaban torcidas de una oreja, y su rostro estaba congelado en una expresión a medio camino entre ¿qué acaba de pasar? ¿Y cómo es posible? Parecía un gatito callejero abandonado sin miramientos por su madre. Su gurú. Satoru se puso de pie de un salto, con la voz ronca por la ira repentina y ardiente. Sus 6 ojos brillaban con una intensidad aterradora a través del polvo que se asentaba. Recorrió el campo con la mirada y fijó su vista al instante en Kasimo, el hombre que acababa de quedar paralizado en el aire, que en ese momento se sacudía el polvo de la chaqueta sin siquiera respirar con dificultad. Su gurú apretó los dientes, con una vena palpitándole en la sien. No dudó. Se abalanzó directamente sobre Kasimo. Satoru lo flanqueó por el otro lado. Ambos se movían como espadas que atacaban desde distintos ángulos, apuntando cada uno al hombre que permanecía despreocupadamente junto a su bastón. Su gurú lanzó un gancho de izquierda amplio, con la velocidad explosiva de una energía maldita potenciada. El viento que salió de su puño levantó la hierba bajo ellos. Kasimo simplemente se echó hacia atrás. El puñetazo pasó silbando junto a su barbilla, rozándole por un pelo. Su gurú respondió al instante con un rodillazo ascendente dirigido al estómago. Kasimo giró la cintura, volteando el cuerpo completamente de lado. El rodillazo no impactó más que en el aire. Su gurú se agachó y lanzó una patada amplia a las piernas. El centro de gravedad de Kasimo se desplazó medio centímetro hacia la izquierda, su cuerpo se balanceó como una caña al viento. La patada pasó rozándolo, sin alcanzarlo. Cada golpe parecía que iba a conectar. Hasta el último centímetro, Kasimo se movía de maneras que desafiaban la anatomía humana. No retrocedía. No bloqueaba. Simplemente se movía. Era como si no tuviera articulaciones. Su centro de gravedad podía desviarse en cualquier dirección en cualquier momento. Atacarlo era como intentar golpear el agua que corre.
Sentías que lo tenías, pero al cerrar la mano, no había nada. Suguru apretó aún más los dientes. Aceleró su ataque, lanzando puñetazo tras puñetazo, patada tras patada. Su energía maldita explotaba con cada golpe, el aire se resquebrajaba bajo la tensión. Pero Kasimo se mantuvo justo delante de él, deslizándose entre la tormenta de violencia con un ritmo inquietante e impredecible. Su expresión no había cambiado. Sus ojos azul pálido permanecían tan inmóviles como un lago helado. Solo su cuerpo se movía, meciéndose como la rama de un sauce en medio de un huracán. Por mucho que soplara el viento, no podía romper la rama. Satoru se acercó por el flanco, con el puño imbuido de la fuerza de atracción del azul para cortar la retirada de Kasimo. Sus golpes eran más rápidos que los de Suguru y provenían de ángulos imposibles, pero el resultado fue idéntico. Su puño impactó exactamente donde Kasimo había estado un milisegundo antes. El puñetazo rasgó el aire, rozando la tela con un suave desgarro, y luego no encontró nada. Los únicos sonidos en el campo eran el crujido del aire desplazado y la respiración pesada y entrecortada de los dos estudiantes. 2 minutos. La voz de Kasimo resonó desde arriba, monótona y firme como el tic-tac de un reloj. Se movía con agilidad entre sus ataques combinados, esquivando cada golpe con tal precisión que parecía una coreografía. El viento de sus ataques agitaba su ropa, pero no lograban asestarle ni un solo golpe. Satoru lanzó un gancho de derecha demoledor envuelto en blue. Kasimo se apartó, dejando que el puñetazo pasara de largo y abriera una pequeña zanja en el suelo a sus espaldas. Suguru volvió a barrer bajo. Kasimo simplemente levantó los talones, dejando que la pierna pasara por debajo de las suelas de sus zapatos. 1 minuto. Satoru apretó los dientes. Sus 6 ojos jamás le habían fallado. Podía ver el flujo de energía maldita, predecir los movimientos de su oponente y realizar 1.000.000 de cálculos en una fracción de segundo. Pero no podía tocarlo. Intentar golpear a Kasimo era como intentar atrapar humo. Cuanto más apretabas, más rápido se escabullía. Y cada vez que un ataque fallaba, Kasimo los miraba con esos ojos pálidos y transparentes. No era burla ni provocación. Simplemente observaba. Los miró como un adulto mira a unos niños pequeños que intentan correr antes de saber caminar. 30 segundos. La respiración de Suguru era agitada. Sus golpes perdían precisión. No era agotamiento físico. Su cerebro simplemente se sobrecargaba. Cada puñetazo requería una docena de cálculos en una fracción de segundo. ¿Hacia dónde esquivará? ¿Dónde bloqueo? ¿Cuál es el siguiente movimiento? Y todos y cada uno de esos cálculos eran erróneos. Atacaba a los fantasmas. Satoru lo perseguía sin descanso, detonando un campo gravitatorio tras otro hasta que el campo parecía un cráter de meteorito, pero era inútil. No se puede atrapar una hoja que cae con un huracán. Se acabó el tiempo. La voz de Kasimo cambió. Ya no era una cuenta regresiva. Era el final. Se movió. Esta vez no esquivó el golpe. Dio un paso al frente. Suguru acababa de lanzar un gancho de derecha. Antes de que pudiera extender el brazo por completo, la mano de Kasimo se aferró a su muñeca. El agarre se fijó como una tenaza de acero, los dedos se clavaron en el hueso con una fuerza que le provocó un entumecimiento intenso en el brazo. Intentó zafarse, pero estaba atrapado. La otra mano de Kasimo se cerró en un puño. Cuando sus nudillos se hundieron en el estómago de Suguru, este no sintió dolor. Fue una fuerza explosiva y abrumadora que le aplastó hasta la última gota de aire de los pulmones. ¡Ga! La saliva salía disparada de la boca de Suguru, el sabor ácido del estómago le quemaba la garganta. Se dobló por la mitad como un palo roto, sus rodillas golpeando contra el suelo. Apoyó las manos en el piso, ahogándose mientras luchaba por respirar. Su visión se nubló, sus oídos zumbaban y los latidos de su corazón resonaban como tambores de guerra. Kasimo ni siquiera le dedicó una segunda mirada. En el instante en que soltó la muñeca de Suguru, ya había girado. La amplificación de dominio cobró vida. Los 6 ojos de Satoru gritaron en señal de advertencia. Vio la delgada y aterradoramente precisa capa de energía que cubría el puño de Kasimo. Sabía exactamente lo que iba a suceder, pero su cuerpo no podía seguir el ritmo de sus ojos. El momento se extendió hasta el infinito. Satoru vio venir el puñetazo, lo vio sortear su Infinity, lo vio impactar contra su mandíbula, y su brazo apenas comenzaba a alzarse en defensa. El impacto sonó como una piedra golpeando barro húmedo. La cabeza de Satoru se echó hacia atrás con un crujido seco. El impulso amenazaba con derribarlo, pero contrajo los músculos abdominales y clavó los talones en la tierra. Se tambaleó violentamente,
pero se mantuvo en pie. Una marca roja ya se extendía por su mandíbula, y un fino hilo de sangre brotaba de la comisura de sus labios. Sus gafas de sol habían desaparecido, perdidas en algún lugar de la hierba. Sus ojos azul pálido estaban muy abiertos, mirando con absoluta conmoción al hombre que permanecía de pie frente a él con indiferencia. Satoru se quedó paralizado. Su gurú estaba de rodillas, jadeando. El campo estaba en completo silencio. Incluso el viento había cesado. Al borde del campo, Utaime permanecía de pie con ambas manos tapándose la boca, con los ojos desorbitados. A su lado, Shoko estaba inmóvil en la misma postura. Kasimo permanecía en el centro de la destrucción. El bastón seguía clavado en el suelo detrás de él. No lo había tocado ni una sola vez. Levantó una mano, la extendió y, con pereza, curvó los dedos hacia adentro. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Los dos jóvenes, considerados por muchos como los más fuertes, rechinaban los dientes. Los músculos de sus mandíbulas estaban tensos como toallas escurridas, y sus nudillos blancos de apretar los puños. La marca roja en la mandíbula de Satoru aún estaba en carne viva, y la fina línea de sangre en la comisura de sus labios se secaba con el viento. Su gurú se levantó del suelo. Su uniforme estaba manchado de hierba y tierra, y su flequillo le caía sobre la cara, ocultando sus ojos pero no la tensa y furiosa línea de su mandíbula. Quería atacar a Kasimo de nuevo. Quería una última oportunidad para recuperar el orgullo que habían perdido en los últimos 5 minutos. La mano de Satoru se abrió, y otro núcleo de compresión gravitacional se formó en su palma. Miró fijamente a Kasimo. Sus ojos azules eran oscuros y rebosaban de intensidad. Sus dedos se curvaron, listos para atacar. Antes de que pudiera ejecutar la técnica, una voz resonó en el campo como un látigo. Oigan. Ustedes tres, ya basta. La voz de Masamichi Yaga no era un grito, pero tenía la fuerza aplastante de una roca que cae. Resonó en el campo y les taladraba los tímpanos. La esfera azul en la palma de Satoru tembló. No se disipó, pero dejó de expandirse. Los hombros de su gurú se tensaron a mitad de la embestida, dejándolo paralizado como una película en pausa. Kasimo bajó la mano que lo llamaba, la metió en el bolsillo y miró hacia el borde del campo de entrenamiento. Yaga permanecía allí de pie con los brazos cruzados. Detrás de sus gafas de sol, su mirada recorrió a los tres antes de posarse en la devastación del campo. La hierba estaba hecha jirones, la tierra agrietada y llena de cráteres por la succión de Blue, y el impacto del dragón arcoíris había dejado una trinchera en el centro. Toda la zona parecía haber sido bombardeada por artillería. Respiró hondo, despacio. Su pecho se elevó más de lo normal, y luego aún más, como si intentara contener su frustración. Exhaló lentamente. Profesor de soja. No debo gritar. No debo gritar. Satoru. Su gurú, su voz recuperó un tono firme y autoritario. Ven aquí. El color azul en la palma de Satoru se desvaneció. Metió las manos en los bolsillos y caminó hacia el borde del campo, con la cabeza gacha y el pelo blanco cayéndole adelante hacia para ocultar la mitad de su rostro. Su gurú los siguió, con pasos más pesados de lo habitual. Ninguno de los dos habló. Se detuvieron frente a Yaga. Uno miraba al suelo, el otro inspeccionaba las puntas de sus zapatos. Yaga los miró pero no dijo ni una palabra. Desvió la mirada hacia Kasimo, un músculo de su mejilla se contrajo mientras tomaba otra respiración larga y lenta. Kasimo. La palabra la acarició entre los dientes. El costo de la reparación del campo se descontará íntegramente de su salario y bonificaciones. Kasimo parpadeó. Observó el campo de entrenamiento en ruinas y luego la expresión de Yaga, que parecía decir, ni se te ocurra discutir conmigo. Permaneció en silencio un instante. Después, sacó una mano del bolsillo, se rascó la nuca y dejó que su coleta turquesa se balanceara. Bien. Yaga abrió el camino de regreso al edificio principal. Sus pesados zapatos de cuero resonaban con un ritmo constante sobre las tablas de madera del pasillo. Los dos chicos lo seguían. El paso de Satoru era ligeramente más lento de lo normal, mientras que su gurú caminaba a paso firme, aunque sus hombros estaban un poco más encorvados que cuando llegaron. Satoru se frotó la barbilla, haciendo una mueca de dolor al rozar la marca roja con las yemas de los dedos. El dolor de aquel puñetazo apenas comenzaba a hacerse presente, un sordo latido que irradiaba desde su mandíbula. Esto sí que duele, pensó. Se pasó la lengua por el interior de la mejilla para asegurarse de que no se le hubiera aflojado ningún diente y luego se bajó las gafas de sol hasta la nariz. Hay una misión, la voz de Yaga llegó desde el frente, tranquila y pausada. Aunque sospecho que podría resultar difícil para ustedes dos. Satoru y su gurú intercambiaron una mirada.
Uno arqueó una ceja. El otro resopló. Sus expresiones reflejaban el mismo sentimiento. ¿Difícil? Claro, acababan de ser derrotados brutalmente por un profesor de educación física de origen desconocido, pero eso no tenía nada que ver con las misiones habituales. Jamás se habían topado con un espíritu maldito que les diera miedo. Sin embargo, el maestro Tengen solicitó específicamente su presencia para ambos. Doblaron una esquina y la luz de la tarde se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras oblicuas sobre el suelo. La sombra de Yaga se extendía frente a ellos, como una línea continua e interminable. Hay dos directivas, continuó Yaga, levantando dos dedos sin darse la vuelta. El recipiente de plasma estelar. Una chica cuya constitución física es compatible con el maestro Tengen. Debes protegerla, Y. Hizo una pausa. Debes borrarla. Satoru se detuvo. Se frotó la cara, deslizando la mano desde la frente hasta la barbilla, eliminando los últimos vestigios de somnolencia y apatía. Repasó mentalmente las palabras de Yaga para asegurarse de no haberlas entendido mal. Cuando habló, su voz era más baja que antes. ¿Eh? ¿Proteger y borrar a una chica? Correcto, asintió Yaga. Finalmente se detuvo y se giró para mirarlos. Su expresión era completamente neutral, como si no estuviera poniendo a dos adolescentes en un grave dilema ético. Satoru frunció el ceño. Se subió las gafas de sol de nuevo, dejando al descubierto unos ojos completamente serios. Así que el viejo finalmente está perdiendo la razón. Su gurú estaba a su lado, apartándole un mechón de pelo de los ojos con un soplido. El aire le levantó el flequillo antes de que volviera a su sitio. Su tono era mucho más tranquilo que el de Satoru, con un toque de ironía y diversión. Está muy emocionado porque está a punto de convertirse en director, dijo su gurú con ligereza. Yaga observaba su pequeña rutina cómica, con una leve sonrisa en los labios. No cayó en la provocación. Cruzó los brazos a la espalda y bajó la voz a un tono más grave. La maestra Tengen posee una técnica de inmortalidad. Sin embargo, al alcanzar cierta edad, la técnica comienza a reconstruir su cuerpo. Los miró fijamente. Evolución. Ella transitará a un estado de existencia superior, no humano. La voz de Yaga resonó por el pasillo vacío. Era firme y grave, recitando una verdad milenaria que no necesitaba adornos emocionales. Satoru sacó una silla de un aula cercana y se dejó caer en ella, sintiéndose como en casa. Las patas de madera chirriaron contra el suelo, pero él pareció no darse cuenta. Se recostó, estiró sus largas piernas y apoyó las manos detrás de la cabeza. La arrogancia intrépida y perezosa volvió a su rostro mientras miraba al techo. Las luces fluorescentes le daban a su piel un tono frío. ¿No es eso algo bueno?, preguntó, con un tono que se elevaba como si estuviera hablando de filosofía abstracta. Inclinó la cabeza, con una extraña sonrisa asomando en sus labios. ¿Se convertirá en una diosa Otsutsuki o algo así? Su gurú estaba de pie junto a la ventana, la luz del sol le cortaba la cara con nitidez. Ignoró la broma de Satoru, con las manos metidas en los bolsillos. El maestro Tengen ha afirmado que alcanzar esa etapa conlleva la pérdida del yo, dijo su gurú, con la mirada perdida en un árbol lejano. Ella ya no sería la maestra Tengen. Las barreras que protegen los campus de la Escuela Superior de Jujutsu, los cimientos del mundo del Jujutsu y las técnicas de barrera utilizadas por los administradores auxiliares se ven fortalecidos por su presencia. Sin ella, nuestras misiones y defensas se volverían increíblemente difíciles. Hizo una pausa, mientras su nuez de Adán se balanceaba. En el peor de los casos, Tengen podría convertirse en un enemigo de la humanidad. Al terminar de hablar, una nube cubrió el sol afuera, sumiendo el pasillo en una sombra momentánea. Satoru bajó los brazos y sus dedos tamborileaban con un ritmo lento y silencioso contra el reposabrazos de la silla. Por lo tanto, cada 500 años, el maestro Tengen debe fusionarse con un recipiente de plasma estelar para reiniciar el progreso de la técnica, dijo Yaga, retomando el control de la conversación. Miró de su gurú a Satoru, asegurándose de que ambos prestaran atención. Se ha descubierto la ubicación de la nave. Dos facciones la quieren muerta. El grupo Q, que usa maldiciones, y el grupo religioso estelar, la Asociación de la Nave del Tiempo, que venera a un maestro Tengen puro. La fusión tendrá lugar en 2 días. Vuestra misión es proteger a la chica y entregarla sana y salva al maestro Tengen. Yaga terminó su informe, cruzó los brazos y esperó su respuesta. Satoru guardó silencio durante varios segundos. Se bajó las gafas de sol, ocultando sus ojos y su expresión. Cuando habló, su tono arrogante había desaparecido, reemplazado por una curiosidad genuina y espontánea.
Si la misión es tan difícil, ¿por qué no envían al profesor de educación física? Parecía un comentario casual, pero su gurú también dirigió su mirada hacia Yaga, esperando claramente la respuesta. Yaga miró a Satoru. Sus ojos se detuvieron por una fracción de segundo en la marca roja que aún era visible en la mandíbula del chico antes de apartar la mirada. Como ya dije, el maestro Tengen solicitó específicamente que ustedes dos estuvieran presentes, respondió Yaga con tono definitivo. No había lugar a debate. Además, les dio la espalda y caminó hacia la ventana. El patio de la escuela estaba bañado por la luz del sol primaveral, y las montañas lejanas estaban cubiertas por una fina capa de niebla. Su voz resonó, más suave que antes, pero perfectamente clara. Casimo tiene su propia misión. La misión es, un enviado diplomático a África. Casimo dio la vuelta al expediente de la misión, examinando la densa jerga burocrática que cubría la página. Fortalecimiento de las relaciones internacionales entre hechiceros. Ampliación del marco de colaboración del mundo del Jujutsu. Misión de enviado de instructor de grado especial. Comprendió las palabras, pero no su significado. Arrojó el papel sobre su escritorio y alzó la vista hacia el subdirector, que permanecía rígido frente a él. Sí, asintió el gerente, con los dedos ligeramente curvados a los lados. Casimo se recostó en su silla, tamborileando lentamente sobre el escritorio. África. ¿Encontrar a Miguel? Obviamente, era una orden de Tengen, transmitida a través de los altos mandos, para mantener a Casimo alejado de la fusión. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Esos viejos fósiles se atrevieron a dar la orden. Cuando Tengen entró por primera vez en la escuela 4 años atrás, probablemente se había hecho pipí encima. Enviarlo lejos ahora tenía todo el sentido del mundo. La fusión de la nave de plasma estelar era demasiado importante como para arriesgarse a que un elemento rebelde interfiriera. De acuerdo. Lo entiendo, dijo con naturalidad. Dobló el papel 2 veces y lo metió en un cajón. El gerente exhaló un suspiro de alivio, liberándose de la tensión. Hizo una profunda reverencia, se dio la vuelta y se marchó, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Casimo permaneció sentado en su silla, con los dedos aún marcando un ritmo lento y constante. Si voy a África, bien podría entrenar con Miguel. Rebuscó en sus recuerdos. Miguel no era débil, y su técnica maldita era extraña. Pero el verdadero tesoro era la cuerda negra. Podía interrumpir técnicas malditas y era notoriamente efectiva contra cosas como el Limitless de Satoru Gojo. Casimo pensó que ya debería tener la cuerda negra. Su sonrisa se amplió y dejó de golpear el suelo con un golpe seco y contundente. Puedo arrebatársela. Se puso de pie, caminó hasta la esquina de la habitación y descolgó el bastón de la pared. Lo sopesó en su mano. Apoyó el bastón sobre su hombro, caminó hacia la puerta y la abrió. El pasillo estaba en penumbra, las luces fluorescentes zumbaban suavemente. Su sombra se extendía larga y oscura tras él. África. Miguel. La cuerda negra. Repasó las palabras mentalmente, mientras su sonrisa se acentuaba. Un viaje de negocios con todos los gastos pagados, una buena pelea y la oportunidad de robar una herramienta legendaria maldita. No está nada mal. Aeropuerto Internacional Kenyatta, Kenia. Al día siguiente, el calor tocó a Casimo en cuanto bajó del avión. Era denso y sofocante, como una toalla húmeda expuesta al sol y luego presionada con fuerza contra su rostro. Se quedó de pie en lo alto de la escalera, entrecerrando los ojos ante un cielo tan azul que lo cegaba. El sol brillaba directamente sobre él, con una luz tan intensa que se sentía como un peso físico sobre su piel. Aquí el sol no es ninguna broma, murmuró. Se cubrió los ojos con una mano, mientras su coleta turquesa ondeaba al viento cálido. Detrás de él, un flujo constante de pasajeros salía de la cabina. Una mujer en particular aminoró el paso al pasar junto a él. Lo había estado observando durante todo el vuelo, sin apartar la mirada desde que abordaron hasta que aterrizaron. Casimo sintió ese cosquilleo en la nuca que lo había acompañado durante millas de kilómetros. La ignoró y bajó las escaleras mientras el calor del asfalto se filtraba a través de las suelas de sus botas. Era demasiado. Se desabrochó la chaqueta, la colgó del asa de la maleta y siguió caminando. Debajo de la chaqueta, llevaba una camiseta de compresión negra de manga corta que se ceñía a su cuerpo. Delineaba las líneas esbeltas y poderosas de sus músculos. Hombros anchos, cintura estrecha y brazos marcados por una vida de violencia. La mirada de la mujer permanecía clavada en su espalda como una mosca persistente. Aceleró el paso. Destacaba entre la multitud.
Su estatura y su cabello turquesa ya llamaban la atención, pero su forma de moverse hacía que la gente se apartara incluso antes de que llegara. La gente se apartaba a su paso, algunos lo miraban fijamente, otros susurraban. Un niño pequeño lo señaló y le dijo algo a su madre, pero Casimo no lo oyó. No le importó. Simplemente caminó con paso firme hacia la terminal. El aire acondicionado del edificio fue un alivio. Una ola de frío lo envolvió cuando las puertas corredizas se cerraron con un silbido, silenciando el rugido del asfalto. Se detuvo y recorrió con la mirada la sala de llegadas. Divisó a 3 hombres con trajes oscuros de pie cerca de la puerta. Eran tan rígidos como pilares clavados en el suelo. El hombre del centro sostenía un cartel con 3 caracteres japoneses escritos con tinta clara y negra. Casimo. Casimo arrastró su maleta hacia ellos, las ruedas resonando contra el mármol pulido. Se detuvo frente al trío, mirando alternativamente el letrero y al hombre que estaba en el centro. Soy Casimo, dijo. El hombre bajó el cartel y se lo entregó a uno de sus acompañantes. Extendió la mano para estrechar la de Casimo. Su palma era ancha, su presionada firme y profesional, una perfecta demostración de etiqueta diplomática. Lucía una sonrisa disciplinada y hablaba un japonés tan claro que parecía una grabación de un libro de texto. Bienvenido a Kenia, señor Casimo. Casimo le estrechó la mano y asintió brevemente. Observó la apariencia de los hombres. Trajes impecables, corbatas perfectas y distintivos prendidos en el pecho a la misma altura. No se trataba de un encuentro casual. La organización local de hechiceros se tomaba esta visita muy en serio. Tomó nota del detalle y soltó la mano del hombre. Vámonos, dijo Casimo. Los 3 hombres se apartaron, despejando el camino. El primero señaló la salida y comenzó a abrirles paso. Casimo lo siguió, sus pasos resonando por la terminal hasta que llegaron a la acera. Subieron a un coche que los esperaba. En cuanto se cerró la puerta, el ruido del aeropuerto se desvaneció, reemplazado por el suave zumbido del aire acondicionado y las vibraciones rítmicas de los neumáticos sobre el asfalto. El interior era espacioso y fresco. Casimo se recostó en el asiento de cuero, sintiendo por fin cómo la tensión del largo vuelo comenzaba a disiparse. El hombre que iba en el asiento del copiloto se giró y esbozó una sonrisa educada y pausada. Su corbata estaba impecable y, a pesar del calor sofocante del exterior, no tenía ni una gota de sudor. Señor Casimo, mi nombre es Leon Ball. Puede llamarme Ball. Me encargaré de su estancia y de su agenda durante su tiempo en Kenia. Casimo asintió, con la mirada fija en la ventana. Nairobi se desplegaba ante él. Palmeras, edificios bajos y letreros vibrantes, blanqueados por el sol. La luz lo convertía todo en un blanco descolorido. De acuerdo, dijo Casimo. El objetivo principal de esta visita es facilitar el intercambio de técnicas de hechicería entre nuestras naciones, continuó Ball con tono sincero y firme. Esperamos aprender una vez más de los sistemas avanzados que se utilizan en Japón. Nos sentiríamos honrados si pudiera brindar orientación a nuestro equipo. Casimo apartó la mirada de la ventana y miró a Ball. Levantó una ceja. Claro, dijo. Hizo una pausa por un momento. Pero, ¿a qué te refieres con una vez más? Ball parpadeó y luego rió. Fue una risa suave, teñida de una pizca de nostalgia tímida. Se frotó la nuca, rozando con los dedos su pelo corto. Ah, bueno. Era Yuki Tsukumo. Nos visitó hace 5 años. La tarde siguiente, Casimo estaba de pie en un humilde campo de entrenamiento al aire libre. Una docena de adolescentes formaban una fila irregular frente a él. El mayor aparentaba tener 17 años como máximo. El más joven se encontraba al final, un chico que apenas le llegaba a la cintura a Casimo, mirándolo fijamente con ojos grandes y brillantes. Un viento cálido barrió el campo, levantando una nube de polvo amarillo. Los niños entrecerraron los ojos y algunos tosieron, pero nadie se movió ni un centímetro. Casimo recorrió la fila con la mirada de un extremo al otro y luego volvió a recorrerla. Evaluó mentalmente su potencial. En promedio, apenas alcanzaban el nivel de un hechicero de grado 3 o 4. Era de esperar. Fuera de Japón, el desarrollo del Jujutsu fue exasperantemente lento. Las barreras de Tengen actuaron como un filtro invisible, atrapando la energía maldita del mundo dentro del archipiélago japonés. Lo que se filtraba al resto del mundo no era más que migajas. Por eso otros países carecían de grados especiales. El talento por sí solo no bastaba. Sin energía maldita, ni siquiera las mejores técnicas tenían con qué funcionar. Incluso la técnica innata más refinada era solo una empuñadura sin hoja si no había energía que la impulsara. Señor Casimo, dijo Ball, colocándose medio paso detrás de él.
Habló en voz baja. Los niños esperan con muchas ganas de contar con su guía. Casimo emitió un breve gruñido, pero no se dio la vuelta. Avanzó hasta el frente de la fila, con las manos en los bolsillos, mirando a los estudiantes. El sol le daba a espaldas, proyectando una larga sombra que cubría los pies de los niños. Decidió empezar por lo básico. Habló sobre el flujo, la condensación y la liberación de la energía maldita, esos fundamentos que incluso a los alumnos de primer año de la preparatoria Jujutsu les resultaban tediosos. Su voz no era fuerte, pero resonaba en el campo vacío. Los niños escuchaban con atención. Algunos intentaron imitar sus gestos, aunque él se dio cuenta de que a la mayoría les costaba comprender los conceptos. El Jujutsu era cuestión de talento innato. Si no lo tenías, el esfuerzo era una pérdida de tiempo. Era un abismo que el esfuerzo jamás podría salvar. Algunos nacían en la cima, mientras que otros podían pasar toda su vida escalando sin llegar jamás a la base. Recorrió la fila con la mirada una vez más, desde la primera hasta la última fila. No había rastro de Miguel. En realidad no importaba. Miguel tendría unos 18 años por aquel entonces, así que era lógico que estuviera en una misión. Casimo volvió a concentrarse en los fundamentos de la manipulación de energía, con voz firme y expresión indiferente. Los niños lo observaban con intensa y fija atención. Tras una hora, Casimo dejó de hablar. Retrocedió, metió las manos en los bolsillos y alzó la barbilla hacia el campo. Les decía que lo intentaran ellos mismos. Los alumnos intercambiaron algunas miradas dubitativas antes de dispersarse en pequeños grupos. Casimo no era de los que se andaban con rodeos. Era un hombre de acción. La verdad que se encontraba al final de un puño siempre era difícil de expresar con palabras. Una figura vestida de blanco apareció en la entrada del campo de entrenamiento. Una boina y una camisa blanca resaltaban notablemente sobre el paisaje polvoriento y descolorido por el sol. El hombre estaba junto a la puerta, hablando en voz baja con Bol. Su mirada se desvió más allá del hombro de Bol, deteniéndose en el hombre de cabello turquesa que se encontraba en el centro del campo. Casimo sintió la mirada, pero no la devolvió. Inclinó ligeramente la cabeza, captando fragmentos de la conversación. El discurso era rápido y desconocido, ni japonés ni inglés. No pudo entender lo que decían. Se oyeron pasos que se acercaban por detrás. Eran dos personas. Ya conocía el andar de Bol, pero el segundo hombre caminaba con un paso más ligero y rítmico. La marcha de alguien con años de entrenamiento disciplinado. Señor Casimo, permítame presentarle a alguien, dijo Bol, haciéndose a un lado. Señaló al hombre que estaba detrás de él. El recién llegado, con la boina blanca, tenía la piel un tono más oscuro que la de Bol y una mandíbula marcada y robusta. Parecía tener poco más de 20 años. Este es Miguel. Es el hechicero más poderoso que tenemos. Miguel extendió una mano. Era ancha, con callos en los nudillos y una leve cicatriz antigua cerca del pulgar. Miró a Casimo directamente a los ojos con una confianza serena y tranquila. Un placer. Casimo tomó la mano brevemente, con un agarre firme pero fugaz. Casimo. Grado especial. Mencionó el rango como si fuera un detalle sin importancia. Encantado de conocerte, dijo Miguel. Miguel asintió y retiró la mano, deteniendo su mirada en Casimo por un instante, como si confirmara una sospecha. Se giró hacia Bol y pronunció unas pocas frases rápidas en su lengua materna. Casimo solo alcanzó a oír la frase 2 días. Bol respondió, y la expresión de Miguel cambió. Arqueó las cejas por un instante antes de que su rostro volviera a su expresión impasible. ¿Solo se quedará en África 2 días, señor Casimo? Preguntó Miguel, volviéndose. Sí, dijo Casimo, mirando hacia el campo de entrenamiento. Ese es todo el tiempo que permite la misión. Miguel guardó silencio un instante y luego esbozó una leve sonrisa. Era una expresión más natural, con un toque de decepción juvenil y sincera. Qué lástima. Tenía ganas de invitarte a probar algunas de nuestras especialidades locales. Tal vez en otra ocasión, dijo Casimo. Esbozó una leve y breve sonrisa. No era muy dado a las conversaciones triviales, pero con los años había adquirido las suficientes habilidades sociales como para ser cortés cuando le convenía. Los niños llevaban un rato practicando. Algunos se habían detenido a observar a los adultos, alternando la mirada entre Casimo y Miguel. El más pequeño estaba sentado en la tierra, con la barbilla apoyada en las manos, mirándolos fijamente sin pestañear. El viento cálido le arrojó otra ligera capa de arena a las piernas de Casimo. Casimo volvió a mirar a Miguel. Su voz era más baja ahora, pero cada palabra era nítida y clara. En realidad, me gustaría entrenar contigo.
Miguel parpadeó. Su expresión se convirtió en una compleja mezcla de sorpresa, confusión y una chispa de algo que no pudo ocultar del todo. Casimó mantuvo un tono impasible, como si se tratara de la petición más común del mundo. Tengo la costumbre de desafiar a los hechiceros allá donde voy, dijo Casimó. Sacó las manos de los bolsillos y se crujió los nudillos, cuyos leves chasquidos resonaron en el silencio. Tanto en el pasado como en el presente. Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia los niños que aún los observaban. Además, tenemos público. Sonrió con picardía. Mostrarles una pelea de verdad es la mejor lección que puedo darles. Una pelea real es la mejor maestra que puedo darles. Casimó miró a los niños, bajando la voz unos decibelios. Su mirada recorrió sus jóvenes rostros. El polvo, el calor, la piel brillante bajo el sol y la ansia de poder que no podía ocultar del todo. Recordó cosas de hacía mucho tiempo. 400 años atrás, la gente lo había mirado de la misma manera. Hazte fuerte, pensó. Luego ven y desafíame. No lo dijo en voz alta, pero la sonrisa burlona en su rostro se amplió. No tengo ningún problema. Hagámoslo ahora. Había un destello de emoción en la voz de Miguel. Aguzó la mirada y cambió de postura. La máscara de cortesía y diplomacia había desaparecido, reemplazada por una actitud baja y agresiva. Se inclinó hacia adelante, listo para atacar. Bien, respondió Casimó con tono inexpresivo. Inclinó la cabeza, y su cuello crujió con una serie de chasquidos mecánicos y secos. El movimiento pareció relajar todo su cuerpo. Parecía una espada desenvainándose. Incluso el filo romo del acero se sentía frío y peligroso. Al borde del campo, Bol se cubrió el rostro con la mano. Se la pasó desde la frente hasta la barbilla, frotando la frustración hasta que le caló hondo la piel. Sabía que esto iba a pasar. Desde el momento en que recibió la noticia de la llegada de un soldado de rango especial de Japón, había presentido que la visita no se limitaría a simples apretones de manos y fotografías. Había llegado el peor escenario posible. No intenté evitarlo. En cambio, respiró hondo y les hizo señas a los niños para que retrocedieran. Con el pie, trazó un amplio círculo en la tierra, marcando los límites. Los alumnos se apresuraron tras la línea, algunos en cuclillas, otros de puntillas. El más pequeño se tumbó boca abajo, con la barbilla apoyada en los brazos y los ojos del niño muy abiertos por la expectación. Los dos hombres estaban de pie en el centro del claro. Apenas los separaban 3 pasos. El sol brillaba directamente sobre ellos, proyectando sus sombras en pequeños círculos oscuros bajo sus pies. La boina blanca de Miguel reflejaba la intensa luz, mientras que la coleta turquesa de Casimó ondeaba al viento cálido antes de posarse sobre su hombro. Empieza, señor Casimó, dijo Miguel. Su voz era ahora más grave. Bajó el centro de gravedad, tambaleó los pies y mantuvo las manos abiertas frente al pecho. Su respiración se volvió larga y rítmica. Fijó la mirada en los hombros de Casimó. Un diminuto arco eléctrico parpadeó en el rabillo del ojo de Casimó. Era blanco azulado y fino como una aguja, bailando sobre las marcas violetas durante una fracción de segundo antes de desvanecerse. No hubo oleada de energía maldita, ni acumulación evidente, ni tensión muscular. Permaneció inmóvil como un árbol en medio de una tormenta. Las ramas se mecían, pero las raíces eran inamovibles. Ven entonces. Antes de que las palabras se asimilaran por completo, el puño de Casimó ya estaba en la cara de Miguel. Un instante antes estaba a 3 pasos de distancia. Al siguiente, ocupaba todo el campo de visión de Miguel. No hubo silbido del viento, ni crujido del aire desplazado. El puñetazo llegó más rápido que el sonido de su propio movimiento, tan silencioso y repentino como el ataque de un depredador. Las pupilas de Miguel se contrajeron. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro pudiera procesar la amenaza. Cruzó los brazos frente a su rostro, con las palmas hacia afuera y los antebrazos apretados. Era una postura defensiva forjada en 1000 batallas, perfecta para un libro de texto. Cuando el puño impactó contra sus antebrazos, Miguel oyó cómo sus propios huesos emitían un gemido sordo y pesado. La fuerza del impacto estalló contra él como un muro que se derrumba. Sus pies abrieron 2 surcos poco profundos en la tierra, y las suelas de sus zapatos se calentaron por la fricción mientras retrocedía casi 1 metro. Luchó por mantenerse en pie. Un dolor agudo y palpitante le recorría los brazos. Una presión profunda y punzante, como si un mazo hubiera golpeado el hueso y luego intentado desgarrarlo. Sus dedos se curvaron instintivamente, luego los estiró a la fuerza.
No tenía nada roto, pero la intensidad del dolor le hizo sospechar que sus huesos estaban cubiertos de grietas. Ni siquiera usó el refuerzo de energía maldita, pensó Miguel. El segundo puñetazo de Casimo llegó antes de que pudiera terminar de pensar. El golpe impactó a Miguel en el estómago. En el instante en que los nudillos tocaron su abdomen, Miguel sintió como sus músculos abdominales intentaban tensarse y distribuir la fuerza, pero la presión del impacto rompió esa defensa al instante. La potencia le atravesó el abdomen, sin pasar por sus músculos ni órganos, y pareció brotar de su espalda. Le arrebató hasta la última bocanada de aire. Miguel se dobló de dolor, y un breve y ahogado gemido escapó de su garganta. Retrocedió tambaleándose, sus pasos torpes mientras sus dedos se hundían en la tierra. Cayó 5 o 6 pasos antes de lograr estabilizarse. Cuando finalmente levantó la vista, una fina capa de sudor cubría su frente. Le temblaban los brazos. No era solo el dolor. Aunque dolía muchísimo, era la conmoción por la fuerza del movimiento. Bajó la mirada hacia sus antebrazos. Ya se veía una marca de color rojo oscuro donde había bloqueado. Probablemente los capilares bajo la piel se habían reventado. Observó a la figura de cabello turquesa que estaba frente a él. Casimo no lo había perseguido. Había retirado el puño y se mantenía en una postura relajada y abierta, como si los dos últimos golpes no hubieran sido más que un calentamiento. Su ropa ni siquiera estaba arrugada. Su coleta colgaba pulcramente detrás de él. La chispa de electricidad había desaparecido, sin dejar rastro. Miguel respiró hondo varias veces, forzando el aire a entrar en sus pulmones con jadeos entrecortados. Enderezó la espalda, moviendo los dedos entumecidos. Una sonrisa amarga y excitada asomó a sus labios. Sin refuerzos, dijo Miguel con voz algo ronca. ¿Eso fue pura fuerza física? Sacudió los brazos, intentando reactivar la circulación. El dolor le quemaba desde las yemas de los dedos hasta los hombros, pero sus ojos brillaban más que antes. De grado especial, sin duda. Al borde del campo, el chico más pequeño tenía la boca abierta en una O perfecta. Los alumnos mayores se daban codazos entre sí en un silencio atónito. Bol estaba detrás de ellos con los brazos cruzados, con una expresión que mezclaba sabía que esto iba a pasar y menos mal que solo están entrenando. Un viento cálido se arremolinaba entre los dos combatientes, levantando un torbellino de arena que se disipaba tan rápido como se había formado. Miguel se ajustó la boina y enderezó los hombros. De repente, un golpeteo rítmico comenzó a surgir desde debajo de los pies de Miguel. No fue un sonido fuerte, pero sí increíblemente claro en el silencio del campo de entrenamiento. Sonó como un tacón golpeando el suelo. 1, 2, 3 veces, hasta convertirse en una cadena sonora continua e ininterrumpida. El cuerpo de Miguel comenzó a moverse al compás. No era una serie de movimientos conscientes y preparados, sino una vibración cinética que comenzaba en las plantas de los pies y recorría su columna vertebral hasta las puntas de los dedos. Parecía una máquina recién encendida. Cada parte moviéndose a su propio ritmo, pero perfectamente sincronizada. Esta era su técnica. Canto de oración. Al generar un ritmo a través de su cuerpo, podía reforzar sus capacidades físicas. No necesitaba canalizar energía de forma compleja, ni un dominio, ni herramientas externas. Simplemente tenía que moverse. Dejó que sus pies encontraran el ritmo grabado en sus huesos, permitiendo que sus músculos presionaran la energía maldita hacia las fibras más profundas de su cuerpo con cada contracción. Su respiración se volvió larga y uniforme. La tensión en sus hombros, producto de los golpes anteriores, comenzó a disiparse. La mayoría de los hechiceros necesitaban una expansión de dominio o complejos rituales de mejora para alcanzar este nivel de poder. Los dominios requerían enormes cantidades de energía y una construcción de una precisión asombrosa. Miguel no necesitaba nada de eso, solo necesitaba alcanzar su propio ritmo. Al marcar ese compás personal con su cuerpo, podía potenciar todas sus capacidades físicas: velocidad, fuerza y tiempo de reacción. Todo se elevaba como el agua en un vaso, con una apariencia de calma en la superficie, pero a punto de desbordarse. Su movimiento comenzó a cambiar. Su zancada no se alargó, pero cada paso se volvió más preciso. En el instante en que la punta de su pie tocaba el suelo, captaba el retroceso del impacto. Para cuando el talón aterrizaba, su centro de gravedad ya se había desplazado a la siguiente posición. Se movía sobre la tierra blanqueada por el sol como una secuencia de código grabada directamente en sus músculos. Sin pensar, sin juzgar, solo movimiento. Los niños guardaron silencio. Podían sentir el cambio en el ambiente. Miguel era diferente ahora.
Casimo lo observó, y el pequeño arco eléctrico volvió a parpadear en el rabillo del ojo. Su expresión permaneció impasible, pero su mirada siguió el movimiento de los pies de Miguel hasta sus rodillas, luego a sus hombros y finalmente a sus ojos. Casimo observó el ritmo de Miguel y comenzó a moverse al compás del suyo. Sus pasos eran firmes, el sonido de sus suelas al golpear el suelo se superponía gradualmente al rítmico golpeteo de Miguel. Un paso, luego otro. Se movían como dos instrumentos afinados a la misma frecuencia. Permaneció relajado, con las manos colgando a los lados y los hombros balanceándose ligeramente. Sus ojos azules pálidos seguían fijos en Miguel. Las pupilas de Miguel se contrajeron, pero su sonrisa no hizo más que ensancharse. ¿Ah? En lugar de retroceder, ¿te estás acercando? Su voz sonaba ronca por la emoción, ahogada por el ritmo de su técnica. El golpeteo bajo sus pies se aceleró. Sonaba como una concha que se resquebraja para revelar un núcleo ardiente. El cuerpo de Miguel se tensó mientras llevaba su energía maldita al límite absoluto. Su cuerpo se tensó mientras llevaba su energía maldita al límite. Entonces déjeme ver cuál es la verdadera diferencia entre nosotros, señor Casimo. Para cuando pronunció la última sílaba, la distancia entre ellos había desaparecido. Miguel atacó. Su puño derecho salió disparado desde su cintura. No hubo señales, ningún cambio de postura que delatara el golpe. El puñetazo fue impulsado por el ritmo. Fuerte, rápido y directo al rostro de Casimo, con un silbido ensordecedor de aire desplazado. El ángulo y la velocidad superaron con creces sus intentos anteriores. La fuerza del golpe levantó una nube de arena amarilla entre ellos. La mano izquierda de Casimo se alzó. El movimiento era lento. Giró la muñeca, con la palma hacia afuera y los dedos extendidos, como si estuviera atrapando una fruta lanzada por un amigo. Cuando el puño de Miguel golpeaba su palma, el sonido era un golpe sordo, como el de una piedra golpeando una pared acolchada. Casimo absorbió el impacto por completo. La energía maldita en los nudillos de Miguel se hizo añicos como una ola contra un arrecife, transformándose en una lluvia de chispas blancas inofensivas antes de desvanecerse. El brazo de Miguel quedó suspendido en el aire. Seguía empujando, sus músculos se tensaban, pero su puño no podía avanzar ni un centímetro más. Antes de que pudiera reaccionar, el codo de Casimo cayó con fuerza. Describió un arco corto y seco, impactando en la mejilla de Miguel. El golpe no fue fuerte para los estándares de Casimo, pero bastó para girarle la cabeza. La boina blanca salió volando, dando vueltas en el aire antes de posarse en la arena. La visión de Miguel se nubló por un segundo. Le zumbaban los oídos y el sabor metálico de la sangre le llenó la boca. Luego llegó la ráfaga de puñetazos. Los golpes llovían desde todas direcciones. Al estómago, las costillas, el pecho, los hombros. Cada golpe impactaba con una precisión aterradora, moviéndose tan rápido que dejaban estelas de imágenes residuales en el aire, formando un muro impenetrable de violencia. Miguel intentó bloquear los golpes, pero cada vez que alzaba los brazos, un puñetazo los apartaba. Intentó retroceder, pero la lluvia de golpes le cerraba todas las vías de escape. Su cuerpo se estremeció bajo la lluvia de golpes, doblándose y rompiéndose como un árbol en un huracán. Las ramas se quebraron, la corteza se desprendió y sus raíces fueron arrancadas lentamente de la tierra. Al borde del campo, los niños dejaron de respirar. El niño que yacía en la tierra ni siquiera notó la arena que le entraba en la boca. Los alumnos mayores apretaron los puños con tanta fuerza que les sangraron las uñas, pero nadie sintió dolor. Bol estaba detrás de ellos, con las manos a los costados. Abrió la boca como para hablar, pero no le salieron las palabras. El único sonido en el campo de entrenamiento era el golpe sordo y constante de los nudillos al chocar contra la carne. Un ritmo denso e implacable. Con un golpe final, Miguel se desplomó. Cayó con fuerza sobre la arena, levantando una nube de polvo al aterrizar de espaldas, con las extremidades extendidas como las de un pájaro caído. Su pecho se agitaba mientras luchaba por respirar. Cada respiración era como inhalar cristales rotos, y un jadeo entrecortado y ronco escapó de su garganta. El sudor y el polvo amarillo le cubrían el rostro, goteando de su mandíbula y dejando pequeños surcos en la arena. Tenía los ojos entrecerrados, fijos en el penetrante cielo azul de Kenia. El sol brillaba con fuerza, y su luz se fragmentaba en una bruma dorada entre sus pestañas. Casimo se arrodilló junto a él. Su respiración era perfectamente regular. No tenía ni una gota de sudor en la frente, y solo unos pocos granos de arena se aferraban a su camiseta de compresión. Colocó su mano derecha sobre el pecho de Miguel, con la palma hacia abajo.
La técnica de maldición inversa fluyó desde sus dedos como un río cálido e invisible, vertiéndose en el pecho de Miguel y extendiéndose hacia sus extremidades. Los capilares destrozados comenzaron a unirse. La hinchazón muscular disminuyó. Las fisuras en sus antebrazos se fusionaron con el calor, y los tejidos desplazados volvieron a su lugar suavemente. Miguel sentía cómo el dolor se desvanecía de su cuerpo, poco a poco. Con cada punzada, una oleada de calor la reemplazaba, extendiéndose desde su pecho hasta las puntas de sus dedos y los de sus pies. Era como sumergirse en una piscina de agua a la temperatura perfecta. He perdido, murmuró. Su voz era ronca como papel de lija sobre madera. Una leve sonrisa asomó en sus labios. No de amargura ni de autocrítica, sino de simple y sincera satisfacción. Fue una pelea tremenda. No lo dijo en voz alta, pero la sonrisa en su rostro lo decía todo. Cerró los ojos, dejando que el calor sanador estabilizara su respiración. Podía sentir cómo se rellenaban y endurecían los huecos en sus huesos. Usted es verdaderamente formidable, señor Casimó. Su voz era más clara ahora, aunque aún conservaba ese tono ronco y pausado de alguien que se recuperaba de un trauma intenso. Mantuvo los ojos cerrados, tumbado en la arena como si simplemente disfrutara del sol de la tarde. Casimó no respondió. Mantuvo un flujo de energía constante y uniforme. Unos minutos después, Miguel se sintió completamente recuperado. Se incorporó del suelo con movimientos lentos y pausados. Apoyó las manos en la tierra, se puso de rodillas y finalmente se puso de pie. La arena caía de su ropa blanca. Su boina seguía tirada en la tierra a unos metros de distancia, cubierta de polvo, pero no la recogió. Se plantó frente a Casimó, casi media cabeza más bajo que él, pero con la espalda recta. Apartó la mirada de Casimó y observó a los niños que permanecían inmóviles al borde del campo. Miró a Bol, que estaba de pie con los brazos cruzados. Finalmente, volvió a fijar la mirada en Casimó. Les has dado a estos niños una lección que jamás olvidarán, y a mí me has dado una pelea que atesoraré. Su voz era firme y solemne, con un tono formal. Como único miembro de una categoría especial en África, tengo poco que ofrecerles a cambio. Se giró para mirar a Bol. El hombre bajó los brazos a los costados, con una expresión compleja. Miguel asintió brevemente y con firmeza. Bol permaneció en silencio durante varios segundos. ¿Está seguro? Miguel no respondió. Simplemente miró a Bol con una calma inquebrantable. Bol sostuvo la mirada por un instante y luego bajó la cabeza. No tenemos nada más que podamos ofrecer para mostrar nuestra gratitud. Bol sacó un teléfono del bolsillo y se alejó. Le dio la espalda al campo de entrenamiento, bajando la voz a un murmullo. Entre las ondas de calor centelleantes, su silueta parecía distorsionarse y curvarse. Casimó no pudo leerle los labios, pero vio a Bol pronunciar unas pocas frases antes de asentir y colgar. Guardó el teléfono en el bolsillo y se dio la vuelta, recuperando una expresión de calma profesional. Miguel se hizo a un lado, indicándole a Casimó que esperara. Señor Casimó, por favor, déjenos un momento. Había una sutil pesadez en la voz de Miguel. Su sonrisa despreocupada seguía ahí, pero su mirada había cambiado. Ya no parecía el joven que acababa de ser derrotado en un combate. Parecía un hombre que cargaba con el peso de una decisión importante. A Casimó no le importó. Se metió las manos en los bolsillos y se recostó contra la barandilla del campo de entrenamiento. Su vuelo no salía hasta la noche siguiente, así que tenía tiempo de sobra. Miró de Miguel a Bol y viceversa. Ninguno de los dos habló. Simplemente permanecieron allí, en el silencio y el calor. Casimó se preguntaba qué estarían tramando. ¿Dinero? La comunidad keniana de Jujutsu no parecía particularmente adinerada, a juzgar por el estado del campo de entrenamiento. ¿Una herramienta maldita? No sabía mucho sobre las reliquias de esta parte del mundo, y sus recuerdos de aquella época no le ofrecían ninguna pista. Permaneció apoyado en la barandilla, observando a los niños que aún merodeaban al borde del campo. Unos 15 minutos después, el rugido sordo de un motor llegó hasta las colinas. No era el zumbido agudo de un coche urbano, sino el profundo y potente bramido de un gran todoterreno diseñado para terrenos difíciles. El sonido se intensificó cuando un SUV negro dobló la entrada al campo de entrenamiento, levantando una larga estela de polvo amarillo. El vehículo estaba cubierto por una fina capa de gravilla, con un aspecto opaco y grisáceo bajo el intenso sol de la tarde. El todoterreno se detuvo. El motor se apagó y el conductor salió. Era otro hombre con un traje negro, vestido exactamente igual que Bol. Saludó brevemente a su compañero antes de dirigirse a la parte trasera del vehículo. Abrí el maletero y sacó una maleta.
Era una pequeña caja metálica negra con esquinas reforzadas con goma y un candado de combinación en el asa. El conductor la sujetó con ambas manos, tratándola como una reliquia frágil. Se la entregó a Bol y se apartó. Bol tomó el maletín y caminó hasta el espacio entre Casimó y Miguel. Se arrodilló y lo dejó sobre la tierra. Giró los diales de la cerradura hasta que un clic seco resonó en el aire. Abrió los pestillos y la tapa. Una densa y potente oleada de energía maldita emanó de la caja. Se sintió como el aroma de un vino añejo y pesado, tapado con corcho durante décadas, que de repente llenaba el espacio en el instante en que se rompía el sello. Casimó bajó la mirada. Una cuerda negra yacía sobre un lecho de terciopelo oscuro. A primera vista, la cuerda parecía sencilla, pero el tejido era increíblemente intrincado, como si miles de hilos de seda individuales se hubieran trenzado con una precisión obsesiva. No tenía brillo. Era mate y de un negro obsidiana. Pero bajo esa superficie opaca se escondía algo inmenso. Una energía maldita, tan densa que parecía casi líquida, fluía por cada centímetro del tejido como una serpiente dormida. Era una herramienta maldita de grado especial. La cuerda negra. Miguel se quedó de pie junto al estuche, mirando el cable. En sus ojos se vislumbró cierta reticencia, pero pronto se transformó en determinación. Habló despacio, como si recitara un rito sagrado. Esta es una herramienta de grado especial, la cuerda negra. Hizo una pausa, lamiéndose los labios mientras buscaba las palabras adecuadas. Tiene el poder de interrumpir y anular técnicas malditas. Los hechiceros de nuestra nación deben pasar décadas tejiendo una sola cuerda. Una leve sonrisa de orgullo asomó a sus labios. No era una fanfarronería, era una constatación de un hecho. Décadas de trabajo, un esfuerzo transmitido de generación en generación por hechiceros, solo para producir este objeto. No era solo un arma. Llevaba consigo la historia de su comunidad, lenta, difícil y exigiendo todo su esfuerzo. Nunca habían dejado de tejer. Y ahora, señor Casimó, dijo Miguel, cerrando la tapa y deteniéndose un instante en la carcasa metálica antes de levantar la caja. La extendió con ambas manos. Su mirada se encontró con la de Casimó con una solemnidad que sugería que aquello era más que un regalo. Era un pacto. Le pertenece. Casimó contuvo la respiración. No era la adulación del gesto lo que le había impactado, sino el objeto en sí. Maldita sea. La cuerda negra. Se quedó mirando el estuche durante un largo segundo, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos días. Debido a esta misión, había perdido la oportunidad de ir tras la lanza invertida del cielo, que había sido su objetivo original. Pero por un extraño giro del destino, aquí en Kenia, en una misión diplomática que esperaba que fuera una pérdida de tiempo, había encontrado esto. Una herramienta de grado especial capaz de interrumpir técnicas. El enemigo natural de los ilimitados. Su valor era fácilmente comparable al de la lanza. Este viaje valió la pena. Una leve sonrisa asomó en sus labios, pero la reprimió rápidamente, aunque una chispa brilló bajo la aparente calma de sus ojos azules. Sacó una mano del bolsillo y la extendió. Su mano era ancha, sus dedos largos, y el anillo con forma de rayo en su dedo reflejaba el sol. Miguel le entregó el maletín y extendió su mano derecha. Se estrecharon las manos. No fue un contacto cortés ni diplomático. Fue un apretón firme, hueso con hueso. La fuerza recorrió sus brazos hasta sus palmas y viceversa, como dos cuerdas entrelazadas, sin que ninguna se diera ni un ápice. La mano de Miguel era más pequeña que la de Casimó, pero su agarre era igual de feroz. Se miraron fijamente por un instante antes de soltarse. Gracias, dijo Casimó. Sus palabras fueron susurradas, pero tenían más peso que su tono habitual, despreocupado. No era una cortesía, hablaba en serio. Sabía lo que representaba esa cuerda y la determinación que se requería para entregarla en un país donde tal poder era escaso. Tomó el maletín de Miguel. Pesaba más de lo que esperaba. No era el peso del metal, sino el peso de lo que había dentro. Aquella presencia sólida y densa vibraba contra su palma, recordándole que aquello no era solo un espectáculo. Miguel estrechó su mano, y su sonrisa volvió a ser más natural y juvenil. Me alegra que te guste. Su voz había recuperado su tono ligero y desenfadado, aunque la seriedad aún no había desaparecido del todo de sus ojos. Se agachó para recoger su boina cubierta de polvo, la golpeó contra su pierna y se la volvió a poner. Quedaba ligeramente torcida. No se la arregló. Los niños que estaban al borde del campo finalmente salieron de su trance. El niño que estaba en la tierra se incorporó, escupiendo bocanadas de arena. Los alumnos mayores comenzaron a susurrar, con la mirada fija en el maletín que Casimó sostenía en la mano.
Bol estaba cerca, con las manos sobre el pecho, la tensión finalmente abandonando su rostro. Incluso logró esbozar una leve sonrisa. Casimo cambió el maletín a su mano izquierda y metió la derecha en el bolsillo. Miró a Miguel, luego a Bol y asintió. Mi vuelo sale mañana por la noche, dijo Casimo. No creo que sea mucho pedir una cena decente esta noche. Miguel parpadeó y luego rió. El sonido resonó en el campo de entrenamiento vacío, disipando la última pizca de tensión formal. Le dio una palmada en el brazo a Casimo con la familiaridad de un amigo. Por supuesto. La noche siguiente, las luces del aeropuerto internacional Kenyatta proyectaban un cálido halo amarillo en la noche. Casimo abordó su vuelo bajo la atenta mirada de Miguel y su equipo, con el maletín que contenía la cuerda negra firmemente sujeta en su mano. Miguel estaba de pie junto al control de seguridad, con la boina ladeada y las manos metidas en los bolsillos. Saludó con la mano. Dijo algo, pero el intercomunicador del aeropuerto lo ahogó. Casimo solo vio sus labios moverse antes de que el hombre sonriera y se diera la vuelta. Bol fue más formal. Hizo una profunda reverencia. Unas pocas horas de vuelo no fueron mucho tiempo. Casimo cabeceó en su asiento y, cuando despertó, la costa japonesa ya era visible a través de la ventana. El crepúsculo se extendía por el horizonte cuando el avión aterrizó, tiñendo el cielo de Tokio con tenues tonos naranjas y morados. Al entrar en la sala de llegadas, el gerente auxiliar ya lo esperaba en la salida. Vestía el mismo traje oscuro de siempre y se mantenía erguido como una tabla. No llevaba ningún cartel. En cambio, escudriñaba el rostro de cada viajero como si buscara una fotografía que se hubiera aprendido de memoria. Casimo-san, dijo el gerente, acercándose para tomar su maleta. Fue un gesto ensayado y mecánico. Bienvenido de nuevo. Sí, dijo Casimo, cambiando la caja metálica a su mano izquierda y siguiendo al hombre hacia el estacionamiento. El sonido de las ruedas rodando sobre el asfalto se mezclaba con el monótono zumbido de los anuncios de vuelos. Caminó en silencio un instante antes de hablar. ¿Se acabó la misión con esos dos mocosos? El ritmo del gerente flaqueó, solo por un segundo, una pausa tan breve que la mayoría de la gente no la habría notado. Casimo lo percibió. No mire hacia atrás, pero reduzca la velocidad lo suficiente para que el hombre se coloque a su lado. La misión de Gojo-san y Geto-san terminó a las 3 de la tarde. La voz del gerente era ahora más baja, como si sopesara cuidadosamente cada sílaba. Geto-san resultó gravemente herido. Acaba de salir de la consulta del médico. Casimo secó la cara. Deslizó la palma de la mano desde la frente hasta la barbilla, borrando los últimos vestigios de somnolencia junto con un destello de algo que no lograba identificar. Un paso demasiado tarde. Reflexionó sobre ello. La lanza invertida había desaparecido. No había regresado apresuradamente de África para un informe diplomático ni para reunirse con sus superiores. Quería interceptar a Toji. Quería ver si podía arrebatarle algo al hombre conocido como el asesino de hechiceros. La lanza invertida del cielo. Una herramienta capaz de anular cualquier técnica le habría resultado más útil a él que a nadie. Pero había perdido su oportunidad. El gerente auxiliar lo seguía a medio paso, en silencio. Casimo no preguntó nada más. Ya seguía adelante. Parecía que las cosas habían sucedido igual que en la línea temporal original. Tengen no logró asimilarse, Toji fue asesinado por Gojo, y la lanza invertida probablemente también fue destruida por Satoru. Su gurú Geto desertaría igualmente. Casimo no tenía intención de impedirlo. No es que no pudiera, sino que simplemente no lo necesitaba. Kenjaku necesitaba el cuerpo de Geto. Si algún efecto mariposa lograba frustrar ese plan, si Geto no desertaba y Kenjaku no conseguía el cuerpo, entonces Casimo simplemente mataría al chico y entregaría el cadáver. Necesitaba a Kenjaku para comenzar el juego de la purga. Era tan sencillo como eso. Cuando llegaron al instituto de Jujutsu, el cielo estaba completamente oscuro. Los antiguos muros de piedra brillaban con un tenue resplandor grisáceo entre las sombras. Unas pocas farolas serpenteaban por el sendero de piedra, proyectando una tenue luz amarilla sobre el recinto. Casimo caminaba hacia las residencias estudiantiles, con el maletín en la mano, cuando divisó una figura vestida de blanco a lo lejos. Satoru Gojo estaba de pie al borde del campo, con las manos en los bolsillos, mirando al cielo. Su postura era la misma de siempre, quizás incluso más relajada, pero cuando su cabello blanco reflejó la luz de una farola, Casimo vio su rostro. Algo andaba mal. Ese rostro, normalmente adornado con una sonrisa burlona, estaba vacío. Sus labios estaban apretados, su barbilla ligeramente levantada, sus ojos fijos en una estrella que no estaba allí.
No estaba contemplando las estrellas. Estaba pensando. Kasimo parpadeó, observando esta versión de Satoru Gojo. Un chico sumido en un silencio que jamás había visto. Un pensamiento extraño cruzó por su mente. ¿Estaba Gojo de luto? Estaba realmente triste porque una chica a la que conocía desde hacía menos de 2 días había muerto. Kasimo observó desde las sombras durante unos segundos, incapaz de comprenderlo. Hace 400 años, había visto demasiada muerte. La suya, la de otros, la de enemigos, la de amigos. Para él, la muerte era simplemente parte de la vida. Era parte del funcionamiento del mundo, tan común como comer o beber. Llorar por alguien a quien conocías desde hacía 2 días le parecía absurdo. No se acercó a saludar. Probablemente Gojo no tenía ganas de compañía de todos modos. Kasimo se dio la vuelta y se dirigió a las residencias de profesores. No vio a Suguru Geto, el chico que solía estar al lado de Gojo. Probablemente estaba tumbado en alguna habitación, o sentado en la oscuridad, o encerrado donde nadie pudiera verlo. Kasimo comprendió entonces que este incidente probablemente les había afectado más de lo que había previsto. Empujó la puerta y dejó el maletín sobre la mesa. La cuerda negra seguía dentro, pero no se molestó en revisarla. Se quedó junto a la ventana, mirando hacia la noche densa y oscura. Da igual. Les seguiré ganando en la clase de educación física. Con eso debería solucionarse. Agosto de 2007. El campo de entrenamiento estaba bañado por el intenso resplandor de una tarde de verano. Una luz blanca y cegadora que dejaba el césped marchito y pálido. Satoru estaba en el centro, con las manos metidas en los bolsillos y las gafas de sol subidas hasta la frente. Lucía su característica sonrisa, radiante y totalmente irritante. Shoko y Suguru estaban frente a él, cada uno con un artículo de papelería. Una goma de borrar para Shoko y un lápiz para Suguru. Muy bien. Láncenlas. La voz de Satoru resonó por todo el campo vacío. Shoko miró a Suguru. Él asintió sin decir palabra ni expresión. Los dos pequeños objetos salieron volando de sus manos, uno de la izquierda y otro de la derecha, describiendo arcos distintos mientras se precipitaban hacia el rostro de Satoru. La mina del lápiz centelleó bajo el sol. La goma de borrar rodó por el aire. Entonces, a 1 centímetro de su piel, simplemente se detuvieron. No fueron atrapados ni desviados. Simplemente dejó de moverse. Éxito. Parece que funciona. Satoru extendió la mano y reconoció los objetos del aire como si fueran fruta de un árbol. Los sopesó en su mano, con una sonrisa cada vez más amplia. Por fin consiguió que el Limitless pase de modo manual a automático. Asintió con la cabeza, satisfecho consigo mismo. Aún no puede filtrar los gases venenosos, pero esto debería ser suficiente por ahora. Se irguió, haciendo girar el lápiz entre 2 dedos. Azul, rojo, incluso morado hueco. Ahora los domino a todos. Shoko permanecía de pie con los brazos cruzados, cargando la cabeza mientras lo observaba. Mantener el Limitless activo constantemente te va a freír el cerebro, ¿no? Satoru se giró hacia ella. Su sonrisa permaneció inmutable, pero su respuesta fue instantánea, un acto reflejo. No te preocupes. Mantendré la técnica de maldición inversa activa al mismo tiempo. Siempre tendré la mente despejada y lista para la acción. Se tocó la sien con un dedo. Shoko no discutió. Suguru estaba a medio paso de ella, congelado en la misma postura con la que había lanzado el lápiz. Tenía las manos a los lados, los hombros caídos y el flequillo cayéndole sobre un ojo. Vestía el uniforme negro del instituto, pero ahora le quedaban varias tallas grandes. El cuello le colgaba suelto, dejando al descubierto la marcada y prominente línea de la clavícula. Las ojeras se marcaban en su rostro. No eran las sombras pasajeras de una larga noche, sino un cansancio profundo que parecía formar parte de su piel. Su cabello también estaba revuelto, con mechones sueltos que sobresalían por detrás, como si no se hubiera molestado en peinarlo esa mañana. Satoru lo miró. Guardó el papel en el bolsillo y dio unos pasos hacia Suguru, observándolo de arriba a abajo. La sonrisa perdió algo de su intensidad. Oye, Suguru. ¿Estás bien? Has adelgazado últimamente. Satoru mantuvo un tono informal, como suelen hacer los amigos, pero la chispa juguetona había desaparecido. Suguru alzó la vista, dejando al descubierto los ojos que ocultaba bajo su cabello. Su expresión era inexpresiva, tan lisa y sin rasgos como una hoja de papel arrugada y planchada meticulosamente. Cada pliegue parecía estar marcado a la fuerza. Miró a Satoru y una leve sonrisa asomó en sus labios, como si quisiera esbozarla, pero la expresión se desvaneció antes de poder formarse. Estoy bien, solo es el calor del verano, dijo con voz ronca.
Apartó la mirada de Satoru, dejándola vagar por la hierba blanqueada por el sol, luego hacia los árboles lejanos y finalmente hacia un rincón desierto detrás del edificio de la escuela. Allí no había nada. Simplemente no quería mirar a Satoru a los ojos. Al igual que Kashimo-sensei, Satoru ha empezado a realizar misiones en solitario. No lo dijo, pero la idea le oprimía la garganta. Tragó saliva con dificultad, intentando contenerla. Y yo no he cambiado nada. Bajó la mirada hacia sus manos. Hace un año, estas manos habían estado al lado de Satoru. ¿Y ahora? Satoru podía resistir los ataques de Kashimo-sensei durante 30 minutos. 30 minutos. Suguru lo había visto con sus propios ojos. Había visto caer los puños de Kashimo como una tormenta, había visto cómo el Infinity de Satoru era neutralizado y restaurado una y otra vez, había visto a Blue y Red destrozar el campo de entrenamiento. Y cuando Satoru finalmente cayó, no parecía derrotado. Pero sigo en el mismo lugar. Suguru metió las manos en los bolsillos. Sus dedos rozaron algo. Una esfera espiritual maldita. Era fría, dura y redonda. Una canica olvidada en el fondo de un bolsillo. Se había tragado una esa mañana, y el sabor aún persistía en su garganta. El sabor de un trapo usado para limpiar vómito. Siempre ocurría lo mismo. Cada vez que se llevaba una esfera a la boca, la lengua, la garganta y el estómago se le revolvían. Pero su cuerpo había aprendido a ignorarlas, como quien ignora a un empleado descontento que se queja a diario. Traga. Somete. Fortalécete. Traga. Somete. Fortalécete. ¿Cuántos habían sido? Había perdido la cuenta. Pero por muchos que consumiera, permanecía inmóvil. Satoru corría adelante. Kashimo-sensei estaba aún más adelante. Y Suguru se quedaba donde estaba, tragando inmundicia sin dar un solo paso adelante. El chirrido de las cigarras se intensificó de repente, como si el sol les quemara la garganta. El sonido era agudo e incesante, llegando desde todas direcciones hasta llenarle la cabeza. Suguru cerró los ojos. Al abrirlos, la máscara hueca y vacía había vuelto a su sitio. ¿El verano amargo, eh? Repitió Satoru. No insistió. Miró a Suguru durante un largo segundo, luego desvió la mirada, recuperando su actitud despreocupada. Bueno, asegúrate de comer más. No te quedes como un palo. Si te manda volando uno de los puñetazos del profesor Kashimo en la clase de educación física, no esperes que te ayude. El viento amainó en el campo. Solo quedaban las cigarras, una sierra implacable que cortaba la tarde. Eran finales de agosto. Y el verano estaba lejos de terminar. Las duchas de la residencia de estudiantes de la preparatoria Jujutsu. El vapor llenaba la habitación. El agua caía en cascada desde la alcachofa de la ducha, golpeando los hombros y la espalda de Suguru Geto antes de recorrer las líneas de su demacrado cuerpo y arremolinarse hacia el desagüe. El rugido del agua era ensordecedor, llenando el pequeño espacio, pero no lograba llamar sus pensamientos. Su cabeza ya estaba demasiado abarrotada. Los miembros del grupo religioso de la estrella rodearon el cuerpo de Riko Amanai. Tomados de la mano. Sonreían ampliamente. Aplaudían. El sonido no era fuerte, pero era más nítido que cualquier otro que recordara. Aplausos. 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 Como una hoja desafilada cortando el mismo trozo de carne. La imagen se repetía en su mente. Un ciclo interminable y dentado que no podía detener ni adelantar. Cerró los ojos, con las pestañas aún húmedas. Ya no sabía si era la ducha. No. Tengo que mantenerme firme. Proteger a los no hechiceros es el deber de un hechicero. Había repetido esa frase durante años. La había recitado desde su primer día en la academia, hasta que le resultó más familiar que cualquier conjuro. Se suponía que era un fundamento, una piedra clavada en lo profundo de su corazón, inamovible sin importar la tormenta. Pero hoy, esa piedra se sentía agrietada. La fisura era fina y poco profunda, casi invisible, pero algo comenzaba a filtrarse por la grieta. El agua seguía cayendo, bañándole la cara. Al contacto con sus labios, sintió el sabor salado. Su expresión comenzó a distorsionarse entre el vapor. Primero frunció el ceño, luego sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en pequeños puntos mientras finas venas se marcaban en el blanco de sus ojos. Finalmente, sus labios se apretaron formando una línea dura y sin vida. No era solo dolor. Era algo más profundo, algo feo y violento que oprimía a su sujeción. Monos repugnantes. Unos pasos resonaron afuera. Eran ligeros pero nítidos en el silencio del pasillo. Geto abrió los ojos y cerró el grifo. El repentino silencio le pareció distorsionado y hueco. Se secó, se vistió con ropa limpia y salió al pasillo.
El aire fuera del baño era mucho más fresco, lo que le helaba la piel húmeda y le provocaba un escalofrío. Yu Aibara se acercaba a él desde el final del pasillo, con una sonrisa radiante, bronceada por el sol, que parecía no desvanecerse jamás. Al ver a Geto, aceleró el paso, y el dobladillo de su uniforme ondeó tras él. Geto-senpai. Buen trabajo en la misión. Su voz resonó por el pasillo. Geto ladeó la cabeza para mirarlo. El rostro de Aibara estaba sonrojado, con una fina capa de sudor en la frente. Era evidente que acababa de regresar de un entrenamiento o de una misión. Sus ojos brillaban, como si tuviera una buena noticia que ansiaba compartir. Geto lo observó durante un largo instante antes de que sus labios se movieran, formando un arco forzado y estrecho. Aibara, dijo Geto con voz ronca. Se aclaró la garganta. ¿Quieres algo de beber? Aibara parpadeó y se rascó la nuca, con un aire algo avergonzado. Oh, no tienes que hacer eso, su voz se suavizó, pero sus ojos brillaron aún más. Levantó una mano. Tomaré una Coca-Cola. Geto sonrió. Esta vez, fue una sonrisa sincera, leve, pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Jaja. De acuerdo. Se giró hacia la máquina expendedora con Aibara siguiéndolo. Unos minutos después, los dos estaban sentados en un banco del pasillo. Aibara ya se había bebido la mitad de su Coca-Cola. La condensación goteaba de la lata de aluminio y se acumulaba entre sus dedos. Dejó la lata vacía con un leve tintineo metálico y se giró hacia Geto. Mañana me voy de viaje largo. ¿Quieres que te traiga un recuerdo, senpai? Aibara ladeó la cabeza, pensándolo. ¿Dulce o salado? Geto se recostó contra el banco, con la mirada fija en la ventana al final del pasillo. Lo pensó por un segundo. Satoru probablemente también querrá un poco. Mejor que sea dulce. Entendido. Aibara saltó del banco y saludó con un gesto burlón y desgarbado. Volvió a sentarse y buscó su lata vacía, dándose cuenta de que no quedaba nada justo antes de llevársela a los labios. Esbozó una sonrisa avergonzada y la dejó de nuevo en su sitio. Aibara, la voz de Geto llegó flotando, firme y tranquila, como si hiciera una pregunta que había estado sopesando durante mucho tiempo. ¿Sí? Desde que te convertiste en hechicero, ¿ha sido difícil? El pasillo quedó en silencio. El lejano chirrido de las cigarras se filtraba por las rendijas de la ventana, un hilo de sonido largo y agudo que se resistía a romperse. Aibara no respondió de inmediato. Observó el perfil de Geto. En la penumbra del salón, el chico mayor parecía más delgado que nunca. La sombra de su pómulo parecía una herida abierta. Bueno, comenzó Aibara, con la voz un poco más baja pero conservando ese tono tranquilizador y alegre. No soy de los que se ponen a pensar demasiado. Pero, hizo una pausa, y una sonrisa sincera y limpia se dibujó en su rostro. Darlo todo, hacer lo que puedo, es reconfortante. Geto giró la cabeza y lo observó durante varios segundos, luego asintió lentamente. El gesto fue leve, como si estuviera confirmando algo de lo que él mismo no estaba del todo seguro. Ya veo, dijo con voz mucho más tranquila. Eso es bueno. Aibara se levantó riendo, tiró su lata vacía a la basura y saludó con la mano. Nos vemos luego, Geto-senpai. Desapareció doblando la esquina con pasos ligeros. Geto permaneció sentado en el banco, con las manos sobre las rodillas, mirando fijamente el lugar donde Aibara había desaparecido. De repente, se oyeron otros pasos. No era un paseo casual. Era un paso disciplinado y pausado que resonaba con claridad en el pasillo vacío. Geto no se dio la vuelta, con la mirada fija en la esquina, pero sabía que no era Satoru. Satoru nunca caminaba con tanta delicadeza. ¿Eres su gurú, Geto? La voz provenía de detrás de él. Una voz femenina, con una naturalidad y una espontaneidad desinhibidas. Era el tono de alguien que conoce a un desconocido y decide entablar conversación. ¿Qué tipo de mujer te gusta? Geto arqueó una ceja. No se había ofendido. Simplemente, lo absurdo de la pregunta había superado sus expectativas. Giró la cabeza. Una mujer alta y rubia estaba en el pasillo, con las manos metidas en los bolsillos y recostada como si estuviera en el jardín de su casa. Lucía una sonrisa a medio camino entre la curiosidad y la picardía, inclinando la cabeza mientras esperaba una respuesta. No me interesa responder a tus preguntas, Yuki Tsukumo, dijo Geto con voz inexpresiva. Su voz era como una fina capa de hielo. Cualquier emoción que se escondiera debajo estaba oculta, pero la superficie era fría. Las cejas de Yuki se arquearon y su sonrisa se volvió más sincera. Ah, así que has oído hablar de mí. ¿Te lo contó Bambi-chan? ¿Bambi-chan? Geto repitió las palabras, sin encontrarles ningún significado, solo la sensación de que algo andaba mal.
Kasimo, dijo Yuki, haciendo un gesto con la mano como si apartara un pensamiento fugaz. Yo fui quien lo presentó a la escuela, ¿sabes? Ha sido de gran ayuda. Sonaba orgullosa, como alguien que presume de una posesión preciada. Él odia que lo llamen Bambi-chan, añadió. Antes incluso de terminar la frase, ya se había acomodado en el banco. Se sentó en un extremo, reclinándose y estirando las piernas. Geto permaneció donde estaba, mirándola y luego al espacio vacío a su lado. No se sentó. No tengo nada que comentar al respecto, dijo Geto. Su voz era monótona y fría. Yuki ladeó la cabeza, y la picardía en sus ojos se transformó en una mirada más penetrante. ¿Qué se supone que significa eso? Porque según Kasimo-sensei, Geto hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, aunque la vacilación fue breve. Eres un soldado de grado especial que se niega a aceptar misiones. Un vagabundo. Te llamó un completo inútil. Yuki se quedó petrificada. No en sentido figurado. Su sonrisa se congeló, sus ojos se detuvieron a mitad de un parpadeo y pareció olvidar cómo respirar. Sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero las palabras eran un amasijo confuso atascado en su garganta. Permaneció inmóvil en esa posición ladeada, con el aspecto de una estatua sacada a rastras de una galería y abandonada en un pasillo. El silencio duró 3 segundos completos. Luego, sus dedos se crisparon, sus hombros se relajaron y su cuerpo poco a poco se liberó de su rigidez. Esa mocosa, murmuró, bajando la voz una octava hasta un tono de debería haberlo sabido. Soltó un largo suspiro. Es que la escuela y yo no coincidimos en filosofía. Recuperó el volumen, pero ahora tenía un tono defensivo. ¿No te lo dijo? Geto negoció con la cabeza. Fue un gesto pequeño pero certero. Kasimo nunca hablaba de eso en clase. Sus lecciones consistían en solo 2 cosas. Golpear y ser golpeado. Los estudiantes debían averiguar por qué se golpeaban o qué sucedió después. A él no le incumbía. Yuki lo observó, guardando silencio por un instante. Las luces del pasillo proyectaban un halo cálido sobre ella, haciendo que su cabello rubio pareciera oscuro. Sacó una mano del bolsillo y tamborileó con la rodilla. Entonces déjame contártelo, dijo. Sonaba más a una afirmación que a una petición. Las luces del pasillo parecieron atenuarse durante una fracción de segundo antes de volver a encenderse. La voz de Yuki Tsukumo se mantuvo firme y mesurada mientras llenaba el pasillo vacío, trazando un mapa de caminos poco transitados. A diferencia de quienes no son hechiceros, la energía de un hechicero no engendra maldiciones. Siempre y cuando, claro está, no se convertirán ellos mismos en una después de morir. La energía de un hechicero se escapa mucho menos y está más controlada. La mayor parte se consume en la misma técnica. Lo poco que se escapa no es suficiente para manifestar una maldición. Geto la interrumpió. No fue intencional. Las palabras resonaron en sus oídos, se arremolinaron en su mente y chocaron contra un nudo pesado y áspero en su garganta. Lo que salió fue una frase que ni siquiera él había previsto. Entonces, ¿por qué no matar simplemente a todos los que no son hechiceros? Habló en voz baja, apenas un susurro para sí mismo. Su mirada permaneció fija en el suelo. Las luces del techo proyectaban su sombra a sus pies. Una pequeña figura acurrucada, como un animal enroscado. No miró a Yuki. No buscó su reacción. Yuki guardó silencio. No fue un silencio prolongado, pero sí lo suficiente para que las luces del pasillo se estabilizaran. Lo suficiente para que la bombilla parpadee del fondo emita un último destello. Lo suficiente para que las cigarras del exterior pasen de una oleada de sonido a otra. Suguru. Su voz bajó media octava, no con gravedad, sino con un matiz de reconocimiento. Esa es, en efecto, una manera. Hizo una pausa, como si confirmara la veracidad de sus propias palabras. La forma más fácil. La forma más sencilla. Mientras esas palabras calaban hondo, el sonido de los aplausos resonó de nuevo en los oídos de Geto. No provenía del pasillo. Cirugía de lo más profundo de su memoria. Los miembros del grupo religioso de la estrella, con las palmas juntas en un ritmo lento y cadencioso. Aplauso. 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 Como si marcaran el compás de un rito sagrado. Sus rostros estaban llenos de sonrisas. Sonrisas piadosas, satisfechas, aliviadas. El cuerpo de Rico Amanai yacía a sus pies. La sangre aún no se había secado, brillando con un rojo oscuro y amoratado bajo la luz de la luna. Aplaudieron al cadáver, celebrando un gran éxito. Los aplausos resonaban por doquier, llenando sus oídos, sus senos nasales y cada respiración. Ocupaban cada rincón de su mente, y no podía ahuyentarlos.
Seleccionar entre los que no son hechiceros, obligando a la humanidad a adaptarse a la existencia de un hechicero. La voz de Yuki le llegó desde la distancia, amortiguada como a través de un horrible cristal. Sus labios se movían. Hablaba del precio de esas dos opciones, de su propia postura, de si existía un tercer camino para el mundo. Pero Geto ya no escuchaba. Las palabras entraron por su oído izquierdo, dieron vueltas en su mente sin encontrar dónde posarse y salir por el derecho. No dejar rastro. Pero eso es una locura. No lo recomiendo. Escuchó esa última parte. El tono de Yuki había cambiado, pasando del análisis clínico a la voz de una persona viva. Él asintió levemente una sola vez. Nada más. Yuki observó su perfil. El rostro, medio oculto tras su flequillo, carecía de expresión. Un espejo impoluto que no reflejaba nada. Abrió la boca para decir algo más, pero unos pasos resonaron al final del pasillo. Una figura alta, de cabello turquesa, dobló la esquina. ¿Ya terminaste de hablar? La voz de Casimo resonó en el lugar. Se acercó a Yuki y la miró brevemente antes de dirigir otra mirada a Geto. Notó la tensión entre ellos, pero no preguntó nada. Vamos. Yaga te está esperando. Yuki se levantó del banco y se palmeó los pantalones. Miró a Geto por última vez. Estos son solo dos caminos. Cualquiera que elijas, la decisión final será tuya. Se marchó con Casimo. Sus pasos se desvanecieron en la distancia, uno pesado y arrastrado, el otro ligero y rítmico, mezclándose hasta que la oscuridad al final del pasillo los engulló por completo. Geto permaneció inmóvil. Los aplausos seguían resonando. Clap. 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 Se sincronizaron con los latidos de su corazón hasta que perdió la noción de la diferencia. Se quedó mirando el lugar del banco donde Yuki había estado sentada. Aún quedaba un rastro de calor, que se desvanecía a una velocidad imperceptible. Se quedó allí un buen rato. Estuvo allí hasta que la luz parpadeante volvió a pulsar, hasta que las cigarras cambiaron su canto varias veces, hasta que se le entumecieron las piernas. Finalmente, se movió. Se dio la vuelta y caminó en dirección contraria. 3 días después. Las luces de la morgue eran de un blanco cegador, sin dejar espacio para que las sombras se escondieran. Las mesas de acero inoxidable brillaban con una luz fría y estéril. El aire estaba impregnado de desinfectante y un olor profundo e intenso que ningún producto químico podía eliminar. Yua Ibara yacía sobre la mesa central. Le habían quitado el uniforme. Una sábana blanca lo cubría, con los bordes doblados cuidadosamente a ambos lados como un paquete envuelto con esmero. Chocar. Kento Nanami estrelló una silla contra el suelo. El sonido de las patas metálicas golpeando las baldosas resonó en la habitación, haciendo eco en las paredes varias veces antes de desvanecerse. Su rostro estaba enrojecido con una furia intensa, un rojo intenso, no el brillo saludable del ejercicio, sino un calor sofocante nacido de la rabia y la impotencia. Tenía los nudillos blancos, las uñas clavadas en las palmas de las manos hasta que finas líneas de sangre se filtraban a través de ellas. Maldita sea. Las palabras salieron entre dientes, cada sílaba sonando como si la hubieran frotado con papel de lija. Una deidad local, no era una maldición de grado 2. Era de grado 1. Golpeó una taquilla cercana, el metal emitió un golpe sordo y hueco. Algo dentro vibró y luego se quedó en silencio. Se desplomó contra la taquilla, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. Su espalda estaba pegada al frío metal, con las piernas extendidas. Parecía una muñeca a la que le hubieran arrancado el relleno. Geto estaba de pie junto a la mesa. Agarró una esquina de la sábana blanca y la fue subiendo, lentamente, centímetro a centímetro, cubriendo los pies de Aibara, luego sus piernas, después su pecho y, finalmente, su rostro. Sus movimientos eran metódicos. Se movía con una paciencia sobrecogedora, cada gesto preciso y firme. No había temblor en sus manos. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Sus ojos estaban cubiertos de capilares rotos. Finas líneas rojas se extendían desde sus pupilas en todas direcciones, como una red demasiado estirada, a punto de romperse. Nanami, ve a descansar. La voz de Geto era monótona, como un lago sin una sola onda. Pero al hablar, sintió un nudo en la garganta por un instante. Fue tan rápido que casi pasó desapercibido. Satoru ya se ha hecho cargo de la misión. Nanami permaneció sentado en el suelo, inmóvil. Apoyó la nuca contra la taquilla y se quedó mirando los tubos fluorescentes del techo. La luz hacía que su rostro pareciera mortalmente pálido. ¿Qué sentido tiene? Su voz, ronca y ahogada, surgió del fondo de su garganta. Si lo tenemos, ¿para qué nos necesitan? Geto no respondió.
Retiró la mano de la sábana, dejándola caer a su costado. Sus dedos aún vibraban con la textura áspera de la tela. Se quedó allí de pie, mirando la silueta bajo la sábana blanca. Podía distinguir el contorno del rostro de Aibara. La nariz, la boca, la barbilla. Cada detalle era visible como si estuviera esbozado con un lápiz suave. Hace 3 días, esta persona se reía en el pasillo pidiendo una Coca-Cola. Estaba sentado en un banco, con la espalda recta, diciendo que le resultaba reconfortante darlo todo. Saludaba con la mano desde la esquina, diciendo, «Nos vemos luego». Geto no dijo nada. Una sola pregunta había estado rondando su mente durante 3 días. Había dado vueltas y vueltas hasta hoy, hasta este momento, y aún no había encontrado respuesta. ¿Qué le espera al final a un hechicero? ¿Y si solo se trata de una montaña de cadáveres de nuestros camaradas?